a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo grande. Seguro. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, Arturo. ¿Por dónde arrancamos? Juan Pedro Aldea, vamos a arrancar con él, porque tema Julio Enciso. Sí. Ahora pues está de moda joyita. ¿Cómo te va, Pedro? Bien, Arturo. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Pedro? ¿Estás en Rosario? ¿En qué país del mundo? ¿En qué ciudad estás? Sí, hace unos días que volví acá a Rosario. Estamos acá tranquilos. ¿Cómo andás, Pedro? Bien. Dentro de lo que se puede, bien. Dentro de lo que se puede. Contanos el caso de Enciso, de Julio Enciso, integrante de la selección nacional, protegido, arropado por Tacuara Cardoso, que incluso recorre en las redes el mensaje que le tiró Tacuara. ¿Qué tiene de tanto el chico y cómo lo manejaba a Julio Enciso con esto que está para ser crack? O bueno, ya es crack, pero con un futuro que puede ser brillante. No, bueno, como todo, es difícil manejar a un chico que tiene las condiciones que tiene él y llega tan rápido. Generalmente los jugadores que son con esa característica, no es que es difícil. Hay que, para hacer la carrera hay que trabajarlo tranquilo, pero tampoco tan lento porque aprende rápido, o sea que es un tema complicado, pero un lindo problema. Yo creo que Julio es un jugador muy interesante. Muy interesante. Sí, ¿y cómo lo manejás con la sugerencia que se tiene? Estoy hablando de que te van a ver de aquí, te van a ver de allá, los comentarios. ¿Cómo se maneja así? Él agradece mucho a Tacuara Cardoso, que vos lo representás, y aparte son amigos, en todos los consejos que le da Tacuara, con los años que tiene y con la jerarquía adquirida. ¿Cómo se maneja así con una joya como esta? Hay que explicarle un poquito. La parte futbolística, obviamente, Tacuara está todo el día con él, le enseña cosas, algunos secretos, de algunos donde pararse para en ciertas jugadas para hacer goles, él lo implementa. La verdad que aparte de las condiciones que tiene futbolística, también tiene una condición muy importante que es la de aprender rápido, y a él le han enseñado cosas y la ha aprendido. Después fuera de la cancha hay que explicarle también que al tener una explosión le va a hablar todo el mundo, todos lo quieren, hay 50 millones de empresarios, 50 millones de clubes, pero la realidad es que él le pertenece a Libertad y que también tiene que ir fuerte, rápido, pero seguro también, dar buenos pasos para tener una buena carrera, no tampoco ir al primer. En este momento para mí sería muy importante algún club, primero que rinda en Libertad, y cuando tenga condiciones para ir, que ya se llame esa edad, porque no se puede ir todavía tampoco por edad, y a un club donde siga creciendo futbolísticamente, y preferentemente en Europa, en un club importante. Ese es el ideal. Vamos a ver ahora cómo sigue todo esto, pero la idea es esa. Claro, te pregunto por lo de Enciso y la experiencia que te da la vida. ¿Qué mejor Sudamérica si se da la transferencia europea? ¿Cómo lo maneja Libertad? Un club como Libertad, que no es de aquellos que necesita el dinero para sobrevivir, porque tiene respuesta. ¿Cómo se hace en el caso de Enciso? Y para mí Enciso, en esta altura de su vida, lo ideal es que vaya directamente a Europa, porque él tiene un nivel de juego superior. Él podría aprender rápidamente lo que enseña en Europa, y la experiencia futbolística, y por ahí otros jugadores que no son con tanto dote la logran en Argentina o en Brasil,
él la tenga jugando en Libertad hasta que esté bien maduro y que aparezca el club que para mí debería tener él, un club grande de Europa que ya directamente vaya, lo prepare y después ya lo ponga en el primer equipo rápidamente. Esa es mi idea con respecto a él, porque yo veo que el progreso de él es muy rápido. ¿Qué es lo más recomendable? ¿Que se vaya joven, que madure más? Si fuera mi hijo, que juegue en Libertad y que dé el salto a Europa directamente, ni muy rápido ni muy tarde, en un momento justo que el mismo jugador y su explosión te lo dan. ¿Qué tiene tanto a favor en la calidad técnica? Para mí él es un jugador que podría ir a Europa directamente sin pasar por otro club de Sudamérica. Está insistiendo mucho Europa, sí pasar Sudamérica. ¿Quiere decir que vos tenés algo o te preguntaron o no hay nada? No, a ver, todo el mundo te va a preguntar por un jugador que tiene 17 años, juega en la selección, tiene 50 partidos en la primera, tiene gol en Copa Libertadores. Él no explotó antes porque no había sudamericano, hubiera habido un sudamericano sub-17 y ya están todos preguntando por él. A ver, todos van a preguntar, desde lo bueno a lo malo, han preguntado y van a preguntar. El tema es que todos se preguntan las condiciones, primero que sirvan para el jugador, que sirvan a Libertad. Libertad convengamos que tampoco es que va a vender el ejercicio a cambiar su esquema. Él es titular en el equipo de Libertad. O sea que si va a titular, bueno, eso es el tema técnico, pero ha jugado bastante titular, un jugador importante. Pero debería decir, tendría que ser algo también que le sirva al jugador. No pasa tanto por lo económico, pasa por la carrera deportiva. Hoy la gente de Horacio tiene años en el fútbol, sabe, ha visto, ha vendido, ha comprado, sabe en la vida aparte, pero bueno, en el fútbol entiende mucho, o sea que no, es un tema un poco complicado, pero es un lindo problema. Vamos a ver qué pasa. Lo ideal sería que gane todo con Libertad y irse a Europa. Yo digo Europa como eso, Roca se va a Europa directamente. Hay algunos jugadores que necesitan la maduración por otro lado, o por Argentina, o por otro lado. Yo creo que está preparado para pegar el salto a cualquiera en Europa derecho. ¿Cuánto más sube la cotización cuando juega en la selección absoluta con la edad que tiene? Y mucha, ¿no? Sí, no tanto con la edad, sino cómo juega, porque vos podés subir a cualquiera y después se queda en el camino. Yo lo que digo que él tiene con un jugador serio, porque uno ve un chico y dice, bueno, entra en revulsivo, y los chicos que hacen cosas de chico y todo, pero él cuando entra, juega como un jugador, en Libertad mismo. Él, los primeros partidos por ahí, tenía ese ímpetu de hacer cosas de chico, pero empezó a jugar serio y para mí no tiene techo, pero bueno, está también en él, la maduración, las cosas que le pasan internas, hay cosas que uno no lo maneja solamente el jugador y hay que trabajar sobre eso. No trates de vender el producto a través del aire porque lo sabemos de su capacidad y está hablando como un representante como vos. No estoy tratando, vos me preguntás. No, pero déjame, pero yo está bien, yo te aprecio y te respeto. Está bien, cuando decís no tiene techo, cuando vos decís no tiene techo y tratándose de Libertad, a Libertad le podés poner $4 millones, 5 y te dice, vamos a estudiar la posibilidad. A eso iba. Vender barato. No es un club que necesita, a lo mejor le decía a otro club, acá hay 4 millones, 5. No, pero 4 millones barato. Barato. Y ahí estamos. ¿Y cuánto puede costar Enciso? No tiene precio. No tiene precio. Para mí no tiene precio. Porque no tiene precio. Hoy no tiene precio. Para dentro de un año o dos tiene un precio, pero no hay precio. No es para cualquier equipo y no tiene precio, porque es un jugador que aparece una vez cada 20 años, 15 años te aparece un jugador así. Calcula que estamos hablando de quién debutó en la selección, los nombres, uno del año 30, del otro no es normal. La situación de él no es normal, entonces no tiene precio, hay que ver, hay que disfrutarlo ahora, ver el camino y después él solo se pone precio. No es una cuestión de vender un producto, es disfrutarlo y después ver, a ver, ¿para qué está? Yo creo que está para mucho. No tiene precio, está diciendo, y eso significa que su crecimiento va a ir en aumento.
que tiene que ser Europa, que no va por Sudamérica, y qué característica tendría el equipo a donde vaya, porque hay jugadores jóvenes que son muy buenos, van por un esquema de juego, no es propicio, vamos al caso de Miguel Almirón Newcastle, va a la contra, tiene que permanecer en la categoría, le sacan del espíritu de juego, y vos sabés muy bien esta cosa, Pedro. No. ¿Cómo? Rápido, pero tiene que ser un equipo, eso hay equipo, el jugador bueno juega, no importa dónde vayan, tiene que ser un equipo grande, porque el equipo grande obviamente juega otra cosa, juega a ganar, no es tanto el sufrimiento de todos los domingos, jugarse la vida, tiene que ser algo donde él se sienta cómodo, donde aprenda, donde tenga minutos de calidad, que él pueda entrar a demostrar su juego. Uno cuando un equipo chico es un equipo grande, para un joven bueno un equipo grande, porque si no entra y está siempre presionado, o entra para ganar, o entra con partido. En cambio, en el equipo grande los jugadores entran y tienen minutos de calidad, pueden demostrar, y él tiene que crecer, para mí, jugando con minutos de calidad. Cuando te dijeron que los representantes... Pero tiene que crecer acá, primero tiene que jugar en Libertad, él técnicamente hasta el año que viene no se puede ir, si es menor de edad, no hay transferencias con menor de edad. Por eso es que estamos hablando de un menor de edad al final del día. Será que hay que acompañarlo, tiene que verlo jugar en Libertad. Muy buena la tarea de Tacuara también, está con él, explica a la gente de Libertad, la contención que tiene el club, todo eso es fundamental. Después él juega y obviamente que va a tener interés de cualquiera, si un jugador de 17 años, 2004, categoría 2004, que juega en primera, normal, y que juega bien. Vos podés preguntar en los clubes, o te pueden preguntar para el próximo año este jugador, cuando sea mayor de edad y sea su transferencia de Enciso. ¿Cómo calificarías? ¿Qué concepto le darías a Enciso como mayor virtud que tiene para poder jugar afuera en Europa? Y para mí tiene velocidad, tiene inteligencia, va a definir el primer palo, cuando ataca de delantero. El otro día le gritaron de afuera, ahora se puede escuchar los partidos, en un momento le gritan Julio para que baje con la marca y automáticamente bajó, o sea que está en tiempo y en espacio, él está en partido. La característica de él es muy completo, porque uno por ahí ve la jugada que hace, pero no sé si te acordás, el otro día gritaron eso y él bajó automáticamente. Quiere decir que está atento a lo que dice el entrenador, lo que dicen todos, lo que dicen los compañeros. No es normal en un jugador de la y en el contexto que está jugando tampoco. Y también él, para triunfar afuera, también tiene que aprender un idioma, tiene que empezar a trabajar también en otro tipo de cosas, no solamente fútbol. Sí, no tiene que viajar con los padres tienen que estar preparados, es un montón de cosas, no es que uno va, triunfa, es un montón de... Y Libertad es el mejor lugar donde puede estar él, eso no tengo ninguna duda, y si lo digo sin demagogia. Libertad es el mejor lugar donde puede estar Julio Enciso, dice su representante con relación a Libertad. ¿Así lo sentís? ¿No estás agrediendo a otros clubes? No, porque es un contexto, y mirá que es lo más parecido a Europa que hay, porque se trabaja tranquilo, después puede ganar, perder, lo que vos quieras, pero el nivel de club es parecido a nivel de cobro, de seguridad, de tranquilidad, de seguimiento, porque ya está hablado también que Julio tiene que empezar a aprender algunos idiomas con la familia vino del interior a vivir a Asunción, todo posibilitado por Libertad, o sea que hay una contención humana y también convengamos que funciona, es un club que funciona. Todo el mundo quiere ir a Libertad, inclusive de Argentina, ha venido Guiñazú en su mejor momento y se ha quedado 5 años, 6 años. Son clubes que te brindan cosas que no te lo dan, pero no sin ofender a nadie, es la realidad. Bueno, y con relación a Julio Enciso, que lo está manejando ahí, protegido, cuidado, mimado por Tacuara Cardoso, para lo que está diciendo que lo mejor que le pudo haber pasado
Es que sea de Libertad, es así, Pedro, que juegue en Libertad. Sí, no tengo ninguna duda. Sí, no tengo ninguna duda de sí. Con relación, este es el caso de Julio Enciso, ahí está, no tiene techo, no tiene precio todavía, así es, ¿no? ¿No tiene? Precio todavía. Se cortó. No tiene precio, si no tiene 17 años. Si vos tenés una hija hermosa de 16, 17 años, ¿para qué la querés casar? Dejá disfrutarla un poquito y después vemos. Pero irse van ahí, todos se van. El tema es que se vaya como se tiene que ir y a dónde se tiene que ir, que para mí es un gran club de Europa. Un gran club de Europa. Y Arrúa, Carlos Arrúa de Nacional. Sí. Contanos de él. Un buen jugador, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho, es un jugador que empezó tarde porque jugaba al fútbol sala, pero tiene buen jugador, tiene buen juego, ustedes lo ven, tiene unos pases filtrados, el jugador tiene que trabajar más y le falta número, es de categoría 97 y empezó a jugar tarde y le falta partido, tiene que jugar. Lo que pasa que se está destacando con un juego que no es tan fácil jugarlo en el fútbol nuestro, que es un fútbol de fuerza, de aguerrido, y él mete unas pinceladas. Para mí es un jugador, me encantaría llevarlo a un equipo chico de España o equipo medio para que se forme ahí, pero bueno, vamos a ver qué dicta el mercado. Nacional tiene exigencia también, está jugando, a mí me gusta mucho el jugador. Lamentablemente le están faltando números, pero que empezó tarde nada más que por eso. Yo ya lo había visto cuando había venido Gamboa a Libertad, que a Héctor Blanco me había dicho el jugador, y fui a ver una práctica cuando fui a ver a Vareiro, y me gustó mucho. Lo que pasa es que le faltaban números, no había encontrado una posición en el campo como ahora. Rodrigo López lo ayudó mucho, porque encontró una posición en el campo y sabe lo que tiene que hacer. Y para mí es un jugador también que no hay. Si vos te pones a pensar, con sus características en el fútbol paraguayo no tenemos mucho. Adam Vareiro, ¿a dónde va? Estamos viendo ahí con Julio, con el hermano. Sigue ahí la oferta de Turquía, apareció ahora San Lorenzo, pero él pertenece a Monterrey. Monterrey lo quiere ceder dentro de México para verlo. Pero bueno, estamos viendo ahí con Julio y con el jugador y con la gente de Monterrey a ver dónde va. A mí me gustaría que siga en Turquía o vaya un equipo europeo, pero bueno, el pase de Monterrey estamos con ese tema, pero bueno, pero también es un jugador que anduvo bien en Turquía, por ahí no tiene tanta llegada al fútbol turco, pero acá a la vista nuestra, ¿no? En televisación y en imágenes, pero es un buen jugador de calidad, va a tener su momento y a mí me encanta. Y volviendo a Carlos Arrúa, debe ser considerado de otra manera, ya tiene que tener otra proyección, no por Nacional, estoy hablando de selección nacional. Podría tener con un poquito más de número, tranquilo. Lo que pasa es que ahora la selección jugaba todos los partidos la selección tiene muchos jugadores y buenos jugadores. Él podría darle algo a la selección porque juegan a algo que los demás no hay muchos de ese tipo de jugadores en la selección, pero ahora venía todos partidos y justo la Copa América y todo, pero yo creo que él si sigue trabajando en el club normalmente o tiene una transferencia y sigue jugando y sigue creciendo, para mí es un jugador de selección, pero bueno, lo que no significa que ahora pueda estar porque son un montón y un montón de volantes, pero de esa característica muy poco, pero bueno, tiene que seguir creciendo. Santiago Arzamendi no es tuyo, ¿no lo representan? No, yo estaba con la empresa que yo tenía, sí, lo que pasa es que yo vendí la empresa hace más de un año y Arzamendi, Villasanti y todos quedaron con ellos, no sé qué pasó porque yo de lo que eran los jugadores que algunos me quedaron y otros no, pero esos dos no, yo en realidad yo nunca tampoco tuve yo no los seguía a esos jugadores, la tenía firmada en la empresa todo, pero yo nunca los seguí, nunca hablé yo con ellos. Hablé una vez o dos veces, no tenía una relación como tengo con Julio, con lo mío.
¿Por qué vendiste? ¿Cómo la empresa? ¿Porque se vendió la empresa, que es un grupo de empresarios, vos cediste tus acciones? Sí, yo tenía una empresa formada con una Pleyad y con Nazareno, un argentino, vendimos muchos jugadores ahí en México, todo. Lo que pasa es que yo no estaba. Y vos para estar en una empresa y todo tenés gestión, yo siempre trabajé solo. A mí mucho no me gusta dar yo qué hago ni cómo manejo un jugador, ¿no? ¿Me escuchaba, Pedro? ¿Se cortó? Se cortó la comunicación. Listo, ya está. En buenos términos, obviamente, pero son buena gente, todo, pero es una cuestión de compatibilidad, nada más. ¿Vos con Melgarejo nada? ¿Lorenzo Melgarejo no? ¿Con el papá, con su representante? Estoy trabajando, sí, con Lorenzo. Ah, quiere decir... Estaba hablando hoy justo con el presidente de Racing. Sí, lo sigo trabajando, yo con Pleyad lo tengo, jugador. Nada más que yo salí de la empresa, pero Melgarejo yo lo tengo de antes, ya lo habíamos vendido a Benfica en 2013, por ahí, 2012 o 2011. No me acuerdo bien, pero ya le hicimos todas las transferencias de Melgarejo, las manejé yo con Juan aparte. Hoy estaba hablando con el presidente de Racing, vamos a ver qué pasa, ahí hay una oferta. Lorenzo no alcanzó, no le permitió mucho el esquema de Pizzi crecer, con Becachese se anduvo bien, pero bueno, tenemos alguna oferta y vamos a ver qué pasa. Eso casualmente estaba hablando con Blanco, el presidente de Racing. ¿Viene a Libertad Lorenzo Melgarejo? Sí, puede ir a cualquier lado porque la realidad es que el jugador no está cómodo en Racing, pero no porque Racing sea un mal equipo ni nada, sino porque la situación también de él después de 8 o 9 años en Europa, acá en Argentina, la pandemia, hay $3, no pudo llevar su auto, porque las fronteras están cerradas, le cayó todo y la verdad, cambio de entrenador, con Becachese se jugaba siempre, después vino cambió el sistema, jugó de lateral izquierdo, de número 9, de falso 9, de extremo, tuvo un montón de cosas que, digamos, las sensaciones no son buenas, pero la realidad es que si cambia de aire, mal no vendría, ¿no? ¿Su pase a quién pertenece? A Racing. ¿Hasta cuándo? De juego de Racing. Hasta el 2022. ¿Y a vos te gustaría que esté en Libertad, que juegue en Libertad? ¿Ya hablaste con Garnero, hablaste con la dirigencia de Libertad para que vuelva al fútbol paraguayo y juegue por Libertad? No hablé con nadie y no puedo hablar con Libertad tampoco porque creo que quiere hacer Racing, así que por eso hablé hoy con la gente y tengo que hablar también con la Pleyad, a ver qué vamos a hacer. Yo estaba hablando con la gente de Racing, tiene que venir Lorenzo a presentarse y ahí veremos, a ver qué camino se pueden seguir, pero bueno, te digo que se puede ser también cualquier equipo. Si el tema es a ver qué quiere Lorenzo, si quiere seguir en Paraguay, si quiere ir a otro lado. A veces los jugadores sienten que los ciclos están terminados en otro lado y vuelven, o otros quieren jugar el máximo que puedan afuera para volver más maduros, más grandes, depende de cada jugador y eso lo tenemos que hablar con Lorenzo. ¿Vos estás más vinculado a Newell's que a Rosario? ¿Central en Rosario? Sí. ¿Estuviste últimamente no, con Gamboa? Pero por una cuestión de mi padre, es mi abuelo, una cuestión de... ¿Te pidieron sugerencias, charla, hablaste con Gamboa ayer, anteayer? Sí, lo llamo yo para darle fuerza ahí, que agarra el equipo de él, de su vida y para estar un poco para el apoyo, no más que eso. ¿No hablaste en jugador paraguayo? Un jugador paraguayo representado por Jugador para View. Todavía no, que recién arranca, no saben ni lo que tiene. Y yo te digo la verdad, yo principalmente en Newell's no es que me quiero meter tanto ahora, porque está en una situación delicada, yo tengo a mi hijo más grande, después tengo el gol de Cerro, ya el corazón lo dejo un poco de lado y prefiero trabajar con otros clubes y ir más como hincha. A ver, yo voy a Cerro, yo no quiero llevarle nada, yo quiero ir a mirar el partido nada más, porque después termino perdiendo esa mística que tiene uno o la cosa sana que tiene uno del fútbol, que es hincha. Y yo soy hincha de Newell's, me gusta mirar, me gusta chaputeo a veces todo, pero como hincha más, ¿me entendés? Porque si no, me gusta sentir lo que sienten los hinchas.
Y me pasa eso con Newell y con Cerro. Después que tuve la directiva de Cerro, no quería hacer más nada con Cerro. Si hay una venta, algo así, pero no, prefiero que no. ¿Y vos querías ser presidente de Cerro? Bueno, pero sí, me parecía que podía ser presidente de Cerro porque tengo mucha experiencia a nivel futbolístico. Esa es la realidad, pero después cuando estuve en el club y vi lo que trabajan los dirigentes, y a veces cómo te critican por nada, cuando un tipo que no gana un peso y se está poniendo, no por hablar bien del presidente tampoco, pero todos sabemos todo lo que puso y todo, mal o bien, porque a veces uno pone mal, o pone por acontentar al hincha o al que está en los medios, pero se le va la vida ahí dejando y hay que tener gestión, hay que estar todos los días. Yo inclusive cuando armamos el equipo este, jugó la Copa Libertadores, que después casi gana la Sudamericana, yo me fui en junio porque no tengo gestión. Vos cuando estás comprometido con algo tenés que estar todo el día adentro. Y la verdad que yo no estoy preparado para ser presidente de un club, pero para nada. Muchas veces uno lo dice, lo piensa, todo cuando está adentro, tenés que lidiar con todo esto. No, la verdad que no, aparte tenés que pelearte con jugadores, yo siempre estuve del lado del jugador. Es complicado, no tenés que tener la sangre más fría que yo, sin más, no tan frío. Bueno, pero entonces lo que pasó en Cerro y tu experiencia de vida en Cerro te hizo decir esto que estás apuntando ahora. Nada de candidatura. No, vamos a dejar ahí que están trabajando bien, bien o mal, están haciendo las cosas, la verdad que no estoy en un momento me hubiera gustado, pero por ahí me metía más de impulsivo que de cerebral, y yo creo que para ser presidente de un club tenés que ser cerebral. ¿Y por qué fuiste hincha de Cerro? ¿Qué pasó ahí? Porque yo nací en Asunción y viví en Asunción hasta los 6 años. Después yo volví a los 20 y pico a vivir otra vez. Y yo vivía ahí en el barrio de la Coca-Cola cuando era chico y venían los obreros en mi casa que estaban jugando y yo jugaba a los 8 años. Yo jugaba la pelota y era todo de Cerro. Y tomaba TV y Cerro. Y quedó Cerro. Y después acá era Newell, mi mamá era de Cerro también, era hincha de Cerro de chica. Mi abuelo había sido fundador de Cerro. O sea que nací el 1 de octubre, yo, un montón de cosas que era el Cerro. Y después vine acá y mi viejo un enfermo de Newell y Newell. Así es es fácil. No, y lo está... Hereditario. Está hereditario, no es una confesión, pero es un sentimiento que vos tenés para Cerro acá. Es grande, es enorme. Sí, a mí me gusta Cerro, siempre me gustó. Aparte, hace 30 años me trajo a Don Karim. Si yo te cuento la primera vez que lo vi a Karim, que lo llevo a la cancha del mismo estadio, que yo estaba empezando a hacer estadio en los 90 y pico, que me acuerdo que jugaba, nos lleva consigo un palco, que me acuerdo de Pedro Aguilera Pérez, me parece que era el presidente de Cerro. Sí. Y fuimos a ver a Gamarra, que yo lo quería llevar a vender, antes de vender a Virgilio, jugaba a Virgilio. Hizo un Carlos Humberto Paredes, que era un animal cuando apareció Paredes, ¿te acordás cómo jugaba? Que pasaba 5 y le clavó un gol. Y faltaban 5 minutos, estábamos en el palco, hizo un gol Virgilio, que empata Virgilio y se agarra a Karim, le hace una mala palabra, y se agarra los huevos Karim en medio del palco, digo, este está loco, le digo, yo no lo conocía, este está loco. Y gritó el gol, y después de ese día, todos los días, que Cerro, que Karim, que el otro, y después empezamos a andar con Lescano, con Angulo Gastón, algunos que no están más, qué sé yo, y todo el día Cerro, y empecé a juntar con los dirigentes de esa época, y del fanatismo se Clodomiro Mareco, había un grupo ahí, que eran todos Aníbal Roda, no me quiero olvidar de ninguno, están más, pero bueno. Cerro, quedó Cerro. Karim Salomón. Y siguen trabajando y forman tu grupo. Muy loco de esta época. Estaba loco. Más tranquilo. Estaba loco. Y no sé, si vos estás con un tipo y se da vuelta y se agarra los huevos porque empataron un partido en el medio de un palco, el fanatismo lo pudo, qué sé yo. Y bueno, Pedro, siempre es muy grato hablar contigo, un poco de anécdotas y de recuerdos. Comenzamos con Enciso y fuimos por otros jugadores representados. Y Danilo Ortiz, ¿qué pasa? ¿A vos te gusta Enciso? Buenísimo. Ahora le voy a preguntar la voz de la experiencia. Pero ya dije, una calidad notable, jugó fútbol de salón, dominio del balón, un término que vos no usaste, en el buen sentido de la palabra y que le va a ayudar mucho. Es atrevido, en el buen sentido de la palabra.
Sí, sí. Ahora, vos viste un montón de jugadores de 2004, jóvenes, dirigiste, relataste 2.000 millones de partidos. ¿No te parece que es distinto? Es buenísimo, no entramos a discutir su calidad de Julio Enciso, no entremos a discutir porque calidad tiene. Y como bien está diciendo, con una proyección magnífica, y la llamada obedece justamente a eso, a Julio Enciso, Pedro. Y aparte tiene una buena formación deportiva del club, le brinda. Si no estuviera en Libertad, no sé si está en la selección, y no lo digo de Maurosa, pero le dan una contención, lo van llevando despacio, siempre tiene un experimentado al lado. No en vano vos tenés a Da Silva 10 años en el club, Patito 10 años en el club. Es una especie de familia, entonces entre ellos se cuidan. Esa es la realidad. Danilo Ortiz. Danilo terminó ahora con Sol, rechazó una propuesta que tenía en Ecuador, está por ser papá, así que vamos a intentar. Yo lo llevé a 200 clubes, pero bueno, ahora va a ser papá, por ahí se tranquiliza, un tema que lo tenía mal, que quería ser padre, y bueno, por suerte, si Dios quiere, va a ser papá, y ahí vamos a ver. Ahí rechazó una propuesta de Ecuador porque quería estar cerca de la señora, que Sanguinetti le quería llevar a Cuenca, así que vamos a ver, vamos a tener que conseguir un equipo y que ya directamente ya vuelva a agarrar la continuidad que tenía en Godó y se ponga la cabeza en el fútbol y arranque. A vos está bien, ya es una cuestión familiar lo de Danilo. A vos tenés recuerdos, jugadores que te dan camiseta, te dicen, mirá Pedro, esto es para vos, terminados los partidos, ¿cómo es? Sí, me dan, pero yo mucho camiseta no soy de tener guardar camiseta. A ver, encuadrada tengo 2 camisetas, tengo 2 cosas. Una unos guantes que me dio Villar del último partido que jugó contra Japón, que entró un ratito, en Austria, no me acuerdo dónde era, y una de Tata Martino, que tengo acá cuando jugaba en Newell's. Cuando vino apenas en 2001 me firmó una camiseta que yo tenía vieja de la histórica de Newell's, pero después espero que se retiren los jugadores. Creo que tengo alguna de Virgilio, pero eso ahora cuando se retire, tal vez un montón de camisetas tengo, pero no es que por ahí vení vos y te las regalo o las doy. Ahora cuando se retiran, no, ya ahí le doy una importancia. Y si te menciono una Héctor Blanco tengo también cuando jugaba en la selección de Paraguay en el viejo San Mamé contra la selección vasca, imagínate. Eso lo tengo guardado también. Hiciste varias veces mención a Virgilio Ferreira, lo tenés ahí. Un partido de Paraguay creo que empató. Está bien. Y a Virgilio Ferreira lo tenés en tu mesita de Lugo. Virgilio no lo vi más. No, la verdad que no tuve mucho contacto, hablé con uno por teléfono, pero bueno. Ya cuando lo había vendido tampoco no teníamos una relación tanto. Teníamos una relación de amistad, pero no íntima como por ahí tengo con Tacuara o con Villar, con otros jugadores. Está bien. Está perfecto. Entonces, jugadores de la mesita de luz de Pedro Aldave, Justo Villar y Tacuara Cardoso hoy. Y Sasá también, Sasá lo llevamos, como Sasá tiene que estar. Sasá también tiene que estar en la mesita de luz. Santiago Sasá. Aparte tenemos ese 4 para el truco, para el pádel, alguna vez ese 4. Y bueno, ahí Pedro. Que me olvide se va a enojar, pero bueno. Está bien, Pedro, es un placer hablar contigo siempre, hay una amistad, bien lo sabés, gracias por esta generosidad de los minutos para con nosotros, así que todo comenzó con Julio Enciso y después fuimos hablando de otros jugadores que vos los representás, con anécdotas propias que te da la vida y que te enseñó, en el caso de Cerro Porteño, a no candidatarte a presidente del club más popular de nuestro país. Un saludo al aire, Pedro, gracias por tu tiempo. Pedro, ¿se fue? Sí. ¿Se fue? Se fue. ¿Se fue? Sí. ¿Se fue, Pedro? Gerardo también en 2 oportunidades como que... No, para agradecerle a Pedro después, Gerardo, sí. Pedro Aldave.
La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopichupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contactá con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Buscados en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas y Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Bueno, el tema de Julio Enciso, ¿eh? Sí, muy buen jugador. Quiere dejarlo un tiempo más de ese Pedro y después a Europa directo. Se cortó la comunicación. Pero para agradecerte la generosidad de este tiempo para con nosotros, Pedro, en esta charla, lastimosamente se cortó, agradeciéndote. No, gracias. Siempre un gusto hablar con vos y recordar tiempos perdidos. Y especialmente la historia. Y presente también. Sí, supuesto. la historia de Karim Salomón. Sí, nada, tengo para... Vamos a hacer un libro de la historia de Karim Salomón. Bueno, chao Pedro, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias Pedro. Que parece serio, pero no es tan serio. No, yo no digo. Arturo, abrazo. Adiós, gracias. Yo no dije, no, pero Karim tiene. Plaza, ¿cómo se llama Karim? El que vos cruzás el río en Rosario. Hay un río y vos cruzás tipo Biguá. Y nos fuimos con Karim, la gente más extraña del mundo. Sí. ¿Vos sabés cómo? No, pero acá está la ciudad. Y enfrente hay como sería en Biguá, vos cruzás y es una tipo nudista, ¿cuera? Y Karim Chusma quería conocer. Y yo más poco me quedé atrás. Y cruzamos y vimos lo que nunca vimos en nuestra vida. Vimos de todo. Ya volvemos. Con tus compras en Punto Farma acumulas cupones electrónicos para participar por 20 cambios de look que tenemos para mamá y papá, sesión de belleza, asesoramiento de imagen, voucher de compras y una sesión de fotos, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además mimamos a mamá y papá. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología corre directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha de la nueva Cheddar Boom de Mostaza, con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazo_py. Así mismo, una isla, pero lo que saben y conocen, lo que conocen Rosario saben de qué hablo. Y ahí en Rosario se juntan, por ejemplo, las nenas con las nenas y los nenes con los nenes. Nena, nene. Se juntan en los bares y son por lo menos 20, no ahora de pandemia, hablo en otro momento, 30 juntos, 40 juntos. Ahí donde Ricardo Montaner se dejó escapar unas lágrimas cuando se hizo socio del Cerro, y ahora entiendo por qué Karim Salomón, al único casi que le escucha a Ricardo Montaner. Porque cuando le dijo lo de Cerro a Karim, es donde Karim escaparon unas lágrimas. Cuando soy feliz, y Ricardo Montaner en el 93 se hizo hincha de Cerro. Ahora se comprende muchas cosas por lo que dijo Pedro Aldave. Ahí es donde Karim Salomón del Grupo Aldave dejó escapar unas lágrimas cuando Ricardo Montaner dijo: a partir de ahora en Rosario soy hincha de Cerro. Presente antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene reducir la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con el Revisional Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembrucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Cuánto tiempo jugó Eduardo Ledesma del 2006 al 2012 en Lanús, el nuevo club de Jorge Morel? Sí. Entonces preguntándole, dije, oye Gerardo, vamos a ver un poco jugadores que pasaron y que hicieron historia. Y uno de ellos es Eduardo Ledesma en Lanús. ¿Cómo te va, Eduardo? Hola Arturo, ¿cómo andamos? Bien, esta mañana preguntando jugadores que pasaron por Lanús, y vos creo que sos de los paraguayos el que más tiempo jugó, u otro que jugó tanto tiempo en Lanús. Y realmente hay varios que jugaron ahí.
No sé quién habrá jugado más tiempo, porque Gustavo Gómez creo que habrá jugado 2 o 3 años. Miguel Almirón. Miguel Almirón. Y Miguel también creo que estuvo más o menos ese tiempo en Lanús. Después Denis también sé que estuvo ahí, ¿verdad? Denis Camisa. Brian Montenegro. Claro, Brian también, pero Brian fue más corto. Rojas también. Roja también, pero fue también más corto, ¿verdad? Creo que entre Miguel y Gustavo Gómez fueron los que yo recuerdo. Santiago Salcedo. Santiago habrá estado 1 año y medio a 2 años más o menos ahí. Después ya se fue a Argentino Junior a préstamo y después vino a Cerro. No, cuando hablamos con Eduardo Ledema, hablamos de un tiempo largo, 2006 al 2012. Ahí es conocer profundamente lo que es Lanús, ¿eh? Realmente yo, Arturo, llegué a Lanús en el 2005. Pasa que me fui nomás desconocido, vamos a decirle, ¿verdad, chicos? Tenía 19 años, me iba de Olimpia. Y llegué y ese primer torneo yo no jugué porque era un jugador que llegaba recién al club, ¿verdad? Me habían llevado como un proyecto y todo eso. Entonces ese 2005 yo no jugué, o sea que no pude debutar en primera. Así en el 2006 empecé ya a jugar en primera división. Bueno, y ahí está. Después vamos a ir al tema de Carlos Humberto Paredes. Estás integrando su cuerpo técnico de Jaron Tacuarí. Déjame preguntarte esto de Lanús. ¿Qué es Lanús futbolísticamente hoy? ¿En qué cambió de tu época? ¿O mantiene los mismos rasgos Lanús donde va Jorge Morel? Porque varios paraguayos pasaron por Lanús. Y yo considero que desde que yo llegué, que fue en el 2005, como te dije hace rato, es un club que siempre proyecta a sacar jugadores de la cantera, como se dice, de inferiores. Siempre apuesta a gente joven. Por eso que tiene también el técnico, lo tiene a Luis Ubeldía y a Maxi Cubera, que son gente que trabajaron ahí en inferiores y que saben, ¿verdad?, cómo llegar a los chicos, hacer que los chicos rindan en primera división y que no se sienta mucho esa diferencia de pasar de la categoría menores a la categoría principal, ¿verdad? Y eso realmente como club es un club que a cualquier jugador le gustaría estar ahí, porque es un club que te pone todas las comodidades. Es un club que paga el día, no se atrasa ni un mes, tenés todas las comodidades que uno necesita para todo el tema de lo que es recuperación, canchas buenas, buen gimnasio. Realmente es un club. Yo jugué en otros clubes de Argentina y todos los clubes lo miraban mucho a Lanús como un ejemplo, como un modelo a seguir. Y como te dije, ¿verdad?, se le facilita, creo, al jugador el tema de estar ahí y rendir por todo lo que abarca, lo que te rodea, el saber que uno tiene toda la comodidad y solamente tiene que preocuparse por jugar, rendir y nada más, ¿verdad? Y como decías, Eduardo, sigue esa línea futbolística, trata de no variar demasiado porque eso tiene que ver también con el técnico actual, que vos lo conocés, el caso de Subeldía, que si bien es cierto en algún momento estuvo en el exterior, de hecho vino aquí a dirigir a Cerro Porteño, pero como que tratan de mantener esa línea futbolística desde las inferiores, como decías, y eso también debe ser bueno para los que se acoplan, ¿no?, ya llegar con una idea clara al club. Sí, la verdad que yo por lo menos de mi parte, que me tocó ser juvenil en un momento en Lanús, después obviamente uno fue creciendo y se va haciendo mayor ahí, ¿verdad? La verdad que integrarse a un grupo aquí con gente, obviamente que hay gente experimentada, ¿verdad?, como que estaban y otros jugadores, pero hay muchos jugadores jóvenes. Eso, por ejemplo, hace también que un jugador cualquiera que llegue recién al club o a un club haga que uno se acomode más rápido, ¿verdad? Por el hecho de que siempre la gente joven es más adaptable de entrada, ¿verdad? Y eso hace que eso ayuda, como te digo, en el rendimiento, en el día a día, porque el jugador para rendir siempre tiene que sentirse cómodo y a gusto en donde está trabajando, y eso ojalá que sea también el caso de Morel, que ahora está llegando, ¿verdad?, que ahora llegó a Lanús, que va a encontrarse ahí con todas las comodidades, como le dije, en cuanto a uno generalmente lo que más busca es en el día a día sentirse bien, ¿verdad? Y realmente también la gente de Luis, el día del cuerpo técnico trabaja muy bien y eso es algo muy bueno también para el jugador. Uh-huh. Y también hablabas del orden institucional, de la tranquilidad que tiene el jugador y de las comodidades que te brinda no solamente para el trabajo del profesional, sino las propias instalaciones, porque uno ve a la distancia que es un
crecimiento permanente que tiene Lanús en cuanto a la infraestructura, todo lo que tiene el servicio del futbolista allí en su propia sede, en su propio predio. O sea, estamos hablando de un club que tiene todo el servicio del profesional como para que pueda ejercer su trabajo. Sí, por eso te decía, por eso te hablaba un poco de lo que es la comodidad, ¿verdad? Sacando lo que es River, Boca, ¿verdad? Los equipos grandes. Lanús tiene una infraestructura muy buena y sobre todo no tener que estar yendo de un lugar a otro para entrenar. No es que hoy entrenas en un lugar, mañana entrenas en otro lugar, sino que todas las comodidades las tenés en el club, ¿verdad? Inclusive las inferiores mismas trabaja ahí, todo el grupo trabaja ahí, todo lo que es fútbol, todo. Entonces uno siempre está asociado y al chico mismo que es de inferiores también le siente cómodo porque le ve constantemente o va a entrenar a veces con primera y eso pues es lindo, ¿verdad? Eso es lindo y eso hace que un jugador se adapte más rápido a ese estilo de juego, al grupo, a los entrenamientos y a todo lo que es el ambiente que rodea, ¿verdad? El llegar a un lugar nuevo. Eduardo, dejaron Tacuarí con el cuerpo técnico que encabeza Carlos Humberto Paredes. ¿Les tomó de sorpresa? ¿Cómo fue la cuestión allí? Realmente sí nos tomó de sorpresa, realmente muy de sorpresa porque nosotros habíamos arrancado con Capiatá, habíamos empatado, habíamos jugado con Atirá en Atirá, habíamos ganado, le ganamos a Trinidense en cancha de Recoleta, después viajamos a Pedro Juan y volvimos a ganar y venían en una racha muy buena, levantando al grupo, levantando al equipo, sumando, que es lo importante y lo que buscamos ahora para ser pretencioso también en el torneo, ¿verdad? Tuvimos la mala suerte, la mala fortuna de que el cuerpo técnico se contagió de COVID y lamentablemente no pudimos estar estos últimos 3 partidos prácticamente con el grupo, ni siquiera en los entrenamientos ni tampoco en los partidos por obvias razones, ¿verdad? Y eso hizo que también por ahí que son detalles que hizo que el equipo seguramente también pierda, ¿verdad? Se perdieron estos últimos 3 partidos y después llegó una gente que está gerenciando el club. Creo que es más por eso que por otra cosa. Ahora realmente no sabría decirte bien. Pero sí, lamentablemente no tocó salir ahora. ¿El plan de jugador hay una posibilidad que te quedes o no? ¿O salís? Porque me decían que por allí también querían contar contigo, ya estabas retirado del fútbol, definitivamente. No, realmente no. Yo no hablé con ellos como jugador. Ajá. Realmente yo no hablé con ellos como jugador. Y realmente es difícil que vuelva a jugar seguramente. Yo ya estoy más para el otro lado que ya integrando, como vos decías, el cuerpo técnico de Carlos, ¿verdad? Ya enfocado, apuntando a otra cosa. Bueno, Eduardo, siempre es muy grato hablar contigo. Gracias. Comenzamos hablando de Lanús por los años vividos. Ahí va Jorge Morel y ya vimos también la función del cuerpo técnico liderado por Carlos Humberto Paredes, dejando Tacuarí ahora. Un saludo al aire, Eduardo. Gracias por tu tiempo, muy amable. No, por favor, Arturo, cuando guste, a las órdenes siempre. Gracias, muy amable, muy amable. Eduardo Lede. Guapo Agricultura es la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort, estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vivmayflores.com. Regala amor, regala Vivmay Flores. En tu pie agasajamos al rey de la casa. Hasta el domingo elegí el regalo perfecto para papá. Vas a encontrar bicicoolers, parlantes, televisores, afeitadoras, parrillas y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes, no pienses más. Tengas la edad que tengas, si sos o no profesional, en la Caja Mutual empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y en este mes, por el mes de papá, porque papá me importa, entre todos los nuevos afiliados, habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. El grupo M, 30 años apoyando a la familia y al sistema sanitario del Paraguay. Estamos en contacto con su director, Martín Zurbriggen. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Ya volvemos.
El orgullo de los colores de nuestra albirroja va más allá del fútbol. En esta Copa América, acompañala con la nueva Pilsen albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por bicicoolers, televisores, mini componentes, camisetas del albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomer respaldo total. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra, si escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción recibís un cupón, y si compras nuestro e-commerce casagrutter.com.y tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Con el señor Martín Zurbriggen, que es director del grupo EPEN. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Arturo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Vamos a tutearnos, contanos, 30 años apoyando a la familia y al sistema sanitario de Paraguay. Contanos con el grupo EPEN. Arturo, bueno, muy buenas tardes. La verdad que sí, cumplimos 30 años de empresa. Bueno, ya hoy es un grupo de 3 empresas que se apuntan a la salud. Y trabajamos básicamente en un negocio sustentado en el prepago. La compañía nuestra empezó en 1991 como el primer prepago prehospitalario, o llamado mejor como el prepago de emergencias médicas, ambulancias. Bueno, fuimos los pioneros aquí hace cantidad de años, y luego la empresa se fue abriendo a otros rubros, como es la medicina del trabajo, cumpliendo las reglamentaciones del Ministerio de Trabajo, de las exigencias que tiene para las empresas. También hace unos 10 años dio un vuelco muy importante, donde decidió salir no solamente al negocio donde estaba, que era el negocio corporativo, y dedicarse al negocio de los consumos masivos de salud, como ser los prepagos de odontología, los prepagos de medicina, que es el famoso seguro médico, y los prepagos, bueno, el otro prepago nuevo, que es también somos pioneros, es el prepago de medicina estética, depilación definitiva, tratamientos faciales y corporales. Y todo eso sustentado en también tener la prestación, las clínicas, que serían las clínicas médicas, dentales, estéticas, y las ambulancias que dan la prestación del servicio. Eso es lo que hacemos hoy. Y cuando habla Martín de, contanos, la medicina laboral, para entendernos más en este tema. Medicina laboral. Con respecto a la medicina laboral, bueno, hace unos años, ya más o menos, el decreto del 92, 14390 del 92, es el decreto del Ministerio de Trabajo donde dictamina las medidas de seguridad, salud e higiene laboral. Especifica lo que un empleador debe cumplir con respecto a la salud laboral de su empleado, de cualquier persona que esté dentro de la compañía. Entre ellos están los chequeos médicos anuales, los chequeos preadmisionales antes de contratar a una persona que un empleador debe hacer, que muchas veces se entiende que es una obligación de la empresa porque el ministerio lo obliga, o en algún momento IPS, pero en realidad es un beneficio para el empleado, porque es importante saber la salud de cada empleado para ver en qué área de la empresa lo voy a meter, no para no contratarlo. Simplemente una persona que tiene un problema lumbar y no lo sabe, o tiene un problema de hipertensión, no lo voy a meter en un lugar donde lo voy a exponer a un riesgo laboral innecesario, y lo voy a adecuar al puesto de trabajo, o voy a tratar su hipertensión, o voy a tratar su problema lumbar. Es la responsabilidad social empresaria que siempre hablamos, y que es súper interesante. Luego también dentro de la medicina laboral nos hacemos cargo de los puestos de enfermería, las empresas, en los shopping, fábricas. La reglamentación exige que más de 50 personas en un mismo puesto de trabajo ya debieran ir teniendo un puesto de enfermería fijo, y también nos hacemos cargo nosotros. Luego tenemos médicos laborales en las empresas, que visitan las empresas X horas por semana, de acuerdo a lo que exige el decreto, también atendiendo siempre el riesgo laboral y la salud del empleado, ¿no? Eso es lo que hacemos con la medicina laboral, y siempre soportado por la cobertura nuestra de la ambulancia de primeros auxilios 24 horas. Cualquier cosa que ocurra, están cubiertos con nosotros. Esos fueron los comienzos de la empresa, y es lo que hace 30 años nos dedicamos, y puedo garantizarle que para la calidad nuestra, después de 30 años, hoy podemos garantizarla, ¿no? Además estamos auditados, controlados,
bueno, y con todas las habilitaciones del Ministerio de Salud, Arturo. Y lo está hablando con mucho orgullo también en todo lo que abarca el territorio nacional, con el grupo de ustedes, EPEN, el Mariscal López y Brasilia, Asunción, San Lorenzo, Ñemby, Mariano Roca Alonso, Encarnación, Ciudad del Este y Hernandarias. Cumpliendo 30 años, felicitándote desde aquí. Martín, ¿y qué más querés agregar a estos exitosos 30 años del grupo EPEN? No, Arturo, la verdad que la radio es un canal de comunicación con nuestros asegurados, que son más de 30.000 asegurados activos que tenemos, pero sobre todo con la gente que hoy no es asegurada o en algún momento ha sido asegurada. Yo les agradezco, a nosotros nos sirve para contar la variedad de productos que tiene la empresa, los prepagos nuevos nuestros, que son los de mayor auge y mayor crecimiento, son los prepagos dentales, tan necesario la cobertura dental en nuestro país. Mismo los prepagos de medicina estética nuevos que apuntan a un público, desde un público milenio hasta cualquier público meta, no importa la edad. La verdad que contarles que hay clínicas, tenemos más de 18 clínicas, digamos, hay 9 policlínicas, y en cada policlínica hay una clínica de estética, una clínica dental y una clínica médica, donde cada asegurado puede tener servicios, como lo dijiste recién, en todo el país, Encarnación, Ciudad del Este, Asunción, Gran Asunción. Y ahora estamos terminando, en el mes de junio, la clínica más grande y la inversión más importante de la compañía en Luque. Puntualmente para el asegurado luqueño es muy localista, muy fanático de su ciudad, y así lo hemos considerado. Hicimos la mayor inversión de la empresa en Luque, atrás del Colegio Nacional. Así que, Arturo, muchísimas gracias por este canal de diálogo. A vos, Martín, gracias, Grupo EPEN. 30 años apoyando a la familia y al sistema sanitario de nuestro país. Muchísimas gracias, Martín, por este tiempo, muy amable. Gracias, Arturo, lo que necesiten, saludos. Gracias, muy amable. Martín Zurbriggen, que es el director del Grupo EPEN. ¿Cómo te va, Pancho? Hola, Arturo, saludos a la mesa. Morel. Sí. A Lanús. A Lanús. Y Valdetti Falbuena. Sí, Valbuena. Santiago Arzamendia lo quiere al Cádiz. Cádiz, Santiago Arzamendia. Sí, equipo que está en lo primera. despidió el Real Madrid a Sergio Díaz. Sí. Acaba Morel de postear vía redes sociales su red oficial, palabras de despedida para el Club Guaraní. Es una especie de carta. Y da lectura. Para todos los aurinegros, fueron 11 años en escuela de fútbol, 5 años y 5 meses en primera división, de mucha dedicación y superación por sobre todo. En estos años vistiendo los colores de este club que me ha dado tanto, no encuentro palabras para agradecer todo lo que me han brindado. Ahora empiezo una nueva etapa profesional, pero llevaré conmigo el cariño y los buenos momentos y la seguridad de que todo el esfuerzo ha sido hecho en busca del éxito. Fueron muchos momentos difíciles, pero hacer parte de la historia de un grande como lo es Guaraní quedará para siempre en mi vida. Agradezco a mis compañeros, entrenadores que han pasado a lo largo de estos años a enseñarme a mejorar cada vez más, a todos los trabajadores, la dirección, al presidente Juan Alberto Acosta, a todos los aficionados del Club Guaraní y a aquellos que me han apoyado a lo largo de estos años. Muchas gracias y hasta siempre al club que me vio nacer. Guaraní querido, dice Jorge Morel. Muy bien, ¿cómo te va, Pablo? Todo bien, Arturo, ¿cómo andamos? Pablo Mesa, de Sol, por lo que ya sabemos lo acontecido, tema superado, ahora nueva expectativa en Luqueño. Contad lo que va a deparar para vos, Pablo, tu nuevo club, tu nuevo equipo esportivo luqueño. No, nada, muy contento, la verdad, porque se me dio, y también se me dio la oportunidad de venir a un club a la cual me identifico, a la cual quiero mucho, y nada, a defender ahora estos colores y tratar de aportar todo lo que yo sé de mi parte. ¿Vos te imaginás, Pablo, que ahora con Luqueño, que tiene con nuevo técnico, nueva dirigencia, proyectos, sueños, quién es el gran competidor de Clausura? Sí, creo que se está haciendo bien las cosas acá en Luqueño ahora. Se trazó como grupo un objetivo muy claro, la que tratar de clasificar primero a una copa y pelear entre los más altos. Bueno, Pablo, niño. Nació en Luque, naciste en Luque, Pablo, ¿verdad? Por eso sí, especial estos colores para vos. Jugaste en General Díaz, o sea, sos luqueño de la ciudad, digo, en ese sentido, Pablo. Sí, soy de acá de la ciudad. Vivo nada más a cuadra. Me identifico mucho con la ciudad y con el...
Y bueno, seguiremos charlando, Pablo, que sea con éxito en Luqueño, Pablo. Dale, muchas gracias. Gracias, Pablo Mesa. Recuperar el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario, fortalece el sistema inmunológico. Informate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada, otro dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asismed podés agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed toda la vida. ¿Cómo te va, Miguel? Muy buen día Arturo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Miguel Chaquet, Sol de América, ex 12 de octubre, ahora en Sol de América. Creo que vos sos el jugador número 10, 11, de 10 creo que ya están. Si comenzamos a mencionar uno a uno, creo que se puede convertir en un equipo nuevo en Sol de América. Contanos, Miguel. Sí, así mismo Arturo. Tuvimos una charla larga, vamos a decirle, porque mi idea era salir afuera, ¿verdad? Pero como se me cayó, tenía algo de Argentina y se me cayó eso, bueno, la mejor oferta que tenía era la de Sol. ¿Cuál cayó la de Argentina, Miguel? Y mira, no te quiero dar nombre por motivo, ¿verdad? Mejor dejarlo ahí nomás. Mi representante venía hablando con ese club, pero bueno, no se pudo dar. Entonces, estuvimos hablando con el grupo inversor y llegamos a un acuerdo que era lo mejor que era nosotros. Está bien, con Pumpido como técnico. Juan Pablo Pumpido. Sí, así mismo. Con él. ¿Y tuviste una charla previa con él antes de acordar o no? No, estábamos hablando con el señor Carlos Gianni y con Cristian Ruggeri. Ya veníamos avanzando con eso, ¿verdad? Siempre me mostraron su intención de contar conmigo. Y bueno, como te dije, gracias a Dios pudimos llegar a un acuerdo que Dios quiera que sea para lo mejor todo esto. Sí, señor, y que sea con éxito. Muchísimas gracias, Miguel. Dale, Arturo, muchas gracias. Gracias, igual. Miguel Chaquera. El partido de la vida se juega o se juega, salís vos o no seré nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos, no hay suplentes. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Con televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con televisores Tokio, con el pacto de confianza NGO. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar ingresa personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Caroz, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche, larga vida semi descremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral, llega hasta vos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Que la Conmebol le va a sancionar a Moreno Martí si no se retracta. Por las declaraciones. Que buscaban su dinero y no le importa la vida del jugador, solamente el dinero, por la organización de la Copa América, el referente boliviano. Y mantuvo mucha reserva antes, ¿te acuerdas que jugaba, que no jugaba, sí, que apareció un montón de cosas? Que supuestamente estaba infectado, después que no, después se supo que sí. Una situación medio rara que se vivió allí en la selección boliviana. Podría ser sancionado. Ahorraste un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Freinverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores del Speed Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña XA. En el Shopping Mariscal premian a papá con el regalo que se merece. Con tus compras de junio, partidas de 1000 guaraníes, participa al sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Yerba mate arcoíris viene en 3 presentaciones: menta y boldo, cedrón y burrito y té verde con sabor limón. Esta también contiene cocú y cedrón capí, yerba mate compuesta, otro golazo de arcoíris. Formar el equipo de Sudamérica, ¿quién tiene memoria? ¿Cómo hacemos? ¿En el arco quién? Gavilán. ¿Estuvo? ¿O el nuevo decís vos? ¿El nuevo? El nuevo ahora. El nuevo. Gavilán ya no. No, yo pensé que... ¿quién más es el arquero de Sol? Yo pensé que lo comparaban. ¿Escobar? Y ahora Escobar, sí. El que no viene es Torrico. Ese no viene. Están incluso renovando el contrato en San Lorenzo. Lateral derecho de Sol, ¿quién va a ser? 11-12 ya tiene. ¿Quién es Velázquez? Tiene a De la Cruz. Velázquez se fue. ¿Verdad que se fue? Tiene De la Cruz. De la Cruz. Él fue uno de los primeros. Sí. Y también y esos se fueron. Y también lo utilizó Víctor Barrio, también llegó ahora. Víctor Barrio. Llegó de volante, ¿no? Sí. ¿Y quién va a ser? ¿Cómo? Pero no son Barrio bien de lateral. Y es sin gran porcentaje. Yo creo que el equipo, nuevo. entre todos los que van a jugar a clausura, nuevo paquete de Sol.
Sí, incluyendo el de cuerpo mayor técnico. renovación de ¿Con el nuevo plantel. paquete? Como Sí. diría don Francisco. Ahí toditos nuevos son. Sí. Se sumó lateral izquierdo ayer Gabriel Báez. ¿Y se quedaría Leal? El resto se fue. Leal, Sí. sí. Leal que firmó, que decíamos. Mudo Valdés se queda. Sí, otro importante. ¿Y después? Sí, porque tiene ahora Ferreira en la por media derecha cancha. Barrios, Ferreira. Jorge Roja como volante. otro de Podría los nuevos. ser Víctor Barrio como lateral y De la Cruz como volante por derecha. Y arriba ¿Leal con quién? Leal. Ahora apareció un nuevo argentino, Federico Castro, que tenemos que verlo. Federico Castro. Y en brasileño también. Brasileño y un brasileño también. Chico. Francisco Acosta. Tiene muchos nuevos. Pero cuidado con los extranjeros, que no pierdan por protesta si metemos muchos extranjeros. No, pero de los nuevos decimos, no No, ya como sí, titulares. para armar el equipo te digo yo. Para armar el equipo. No, pero van a tener todo cuidado. Sí, Ricardo. no, pero nosotros que no Esparza armemos el continúa- equipo con Federico mucho- Castro Ah, tiene- perdón, nosotros mismos, porque como te el error. Claro. Esparza 27 continúa años. Con Sol Y también. vos no sos periodista, Pancho. ¿Qué te pasa, Pancho? ¿Qué te ocurre? Averiguamos ¿Qué si... tanto- No, a mí no me venga con bola. A vos sos periodista y Esparza. metele, Pancho. Esparza está trabajando con el Está trabajando. Sí. Pues dejó ir, trae. Sacó bastante jugadores. El lateral izquierdo estaba en Cerro Largo de Uruguay, es argentino, tiene 25 años. Gabriel Báez, que se suma también a la plantilla, lateral izquierdo. Bueno, después vamos a hablar con Jubero otro día, ¿verdad? Porque ayer habló largo. Sí. ¿Tenés el número de Jubero? Tengo que ver. ¿Vos? No. ¿Vos? No. Si sigue siendo el mismo de siempre, cambió ya entonces. Si Yo era el tengo anterior, el- tengo No, el viejo. vecino, mano. No tengo, ¿Qué pero hace yo? no Te me voy a reventar contestaba. a Pancho. A Pancho le voy a reventar. Porque le escribí Vos sé que me tiene, muchísimo. a Pancho tengo que reventarle, ¿verdad? El nuevo tenés, Pancho. Ah, Mira, la puta acá sea. está, 12 de junio. No, de ¿con qué 2021. termina? ¿Con qué número? 536. Es el que yo tengo. Brillante. ¿Del mismo? 536. El mismo. Y me El dejó mismo. en visto, está ahí. Mira. El mismo, Echi. Yo pensé 536. que iba a jugar de Vos tenés el Líbano. mismo. Ahora estoy buscando. El mismo, mismo. ¿Vos tenés el mismo? Sí, termina así. El mismo. Y no contesta. No. Y por eso yo pensé que era nuevo. El vistazo me clavó. Ah, disculpame, Pancho. No, acá está. Te subestimé, Pancho. Pero sigue siendo ese. El mismo, Yo también yo tengo el tengo. Pero no contesta. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasas fijas en dólares desde el 6% anual hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado o más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF 60 años priorizando tu desarrollo. Este viernes Barcos y Rodados tiene un lindísimo delantal parrillero de regalo para papá. Este viernes desde las 6 de la mañana por cargas a partir de 100.000 guaraníes. Acércate a Barcos y Rodados, llena el tanque y llévate el regalo de papá. Por precio y calidad, la carga que más te conviene está en Barcos y Rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y disposición inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Y mañana llega Carrascal para Cerro. Mañana jueves. Sí. Mañana tiene que llegar Carrascal. Fue presentado Juan Carlos Osorio como nuevo técnico de la América de Cali del amigo Tulio Gómez. Sí, que lo querían ya después de perder tantos partidos en Copa Libertadores, era el candidato Osorio. Sí, Juan Carlos Osorio, Quedó un el interino. técnico de la Selección Nacional. Y él está dirigiendo el Atlético Nacional de Medellín. Sí. Este fue su último y ahora está en el América de Cali, donde no está la Carrascal. Rafael se llama. Rafael. ¿Qué viene Carrascal. para hacer? Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bacterikill, poderoso desinfectante que además limpia, aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido en aerosol con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas, con un seguro con respaldo y solvencia, apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentí la confianza. Grande Pan, el mes del padre, en Erimark ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios menos en audio con 10% hasta 6 cuotas sin intereses. Grande Pan, Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega de local y súmate al equipo, carga Supra 95 Copetrol, vamos. En Grupo EPN estamos de aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay, con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaparranes, Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y se arregle. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos o por la compra de vinos señalizados. Obtener tu cupón y podés ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio, bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía.
Gerard, uno antes y otro después, sí, chau resaca. Con Electroban Electrolux te renovamos los electrodomésticos de tu casa. Por compras de productos Electrolux generas cupones electrónicos para participar. Ingresa a electroban.com.py o visítanos en una de nuestras sucursales. Los mejores electrodomésticos están en Electroban. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento alivia, mejoras un producto de laboratorios Indufar. ¿Cómo te va, Pablo? Hola, buenas tardes, un placer, ¿cómo están? ¿Cómo anda, Pablo Caballero? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, sin queja. Está bien. Lo tuviste a Pellegrino como técnico en Palestino en el 98, desde que esos técnicos que considera a los paraguayos muy buenos jugadores. Ahora va otra vez por Fabián Balbuena pidiendo para el Betis. Contanos de él, de Manuel Pellegrini, que fue tu técnico, Pablo. Sí, amante de los paraguayos, en realidad siempre nos trató muy bien. Siempre ponía de ejemplo en el equipo que estaba con él, a los paraguayos le ponía de ejemplo, que era una raza muy guerrera, siempre nos tenía bien arriba y no quería mucho, la verdad, un técnico extraordinario. Sus primeros pasos lo dio ahí en Palestino de Chile, me tocó estar un año con él y bueno, de las mejores impresiones como persona, 10 puntos, y como entrenador, lógicamente ya sabemos su trayectoria. Sí, que lo hace público, su predilección, digo, por los jugadores paraguayos. Sí, en ese entonces ya empezaba. Nosotros estuvimos ahí con Torillo Caballero, el central. Estuvimos, bueno, él estuvo 6 meses, yo estuve un año y la verdad que fue un torneo muy bueno con él. Y de ahí él saltó para San Lorenzo, si no me equivoco. Claro, y ahí tuvo a Moler Rodríguez. Exactamente, sí. Dirigió muchos paraguayos, pero siempre él dijo públicamente que le gustaba mucho el estilo del jugador paraguayo, ¿verdad? Por eso pidió por Balbuena, que ya lo conoce. Sí, bueno, también Balbuena ya es un jugador, se conoció a nivel mundial, ya lo tuvo él en Inglaterra y bueno, lo conoce, él también le conoce a Pellegrini, así que va a ser mucho más fácil para los dos, ¿verdad? Sí, señor. Roque en Málaga, Cuevitas en River, Caso, Manuel Rodríguez San Lorenzo. Y bueno, estamos hablando de Fabián del West Ham, cerró su ciclo y ahora podría ser de Betis, de España, donde dirige Manuel Pellegrini. ¿Cómo andás vos en la intermedia Independiente Fontero? Uno de los punteros. Bien, estamos, Arturo, bien, estamos peleando ahí en la punta, difícil el torneo, todos los equipos ya están embalados y cada vez va a ser más complicado mantener la punta, así que estamos muy humildes, muy unidos y con muchas ganas de ganar el partido de mañana. Ya nos toca jugar nuevamente mañana ante un rival muy duro que es Tirar, pero el equipo está muy bien, estamos también con suerte, estamos ligando y todo eso influye a la hora de sumar puntos. Pablo, Atgra, equipo difícil, ¿tenés el plantel completo para este partido? Sí, estamos completos. Nosotros venimos jugando un equipo ya hace varias fechas. Si hay un cambio, hay solamente un cambio por lesiones o por COVID, pero hace varias fechas que venimos manteniendo la misma base y a tirar muy duro. Lo he visto en 2 ocasiones por televisión y plantel que quiere jugar muy bien, su técnico quiere jugar muy bien a ras del suelo y bueno, cuenta con jugadores de mucho quilate, igual que nosotros también ya estamos sabiendo jugar esta clase de partido y bueno, eso me deja tranquilo para lo que viene. Cuesta la intermedia, Pablo, estás arriba sí, y duro, perdés duro. 2 y estás abajo, no es fácil. No, durísimo y no hay equipo chico, te relajás y te van a ganar. Tenés que jugar al 100%, el 99% ya no te sirve, al 100% en todo sentido, físicamente mucho más que la primera, se corre más y si vos podés correr y dentro del partido difícil podés jugar un poquito, si tenés jugadores buenos tenés más chance de ganar. ¿El arbitraje en intermedia cómo está? Y están un poquito flojos, pero entendible, ¿verdad? Son mucha gente nueva, de repente por el momento que vivimos todo el mundo se va
tensionado, nervioso en los partidos y le estamos tirando mucho más peso de lo que debemos al arbitraje, que trata de hacer bien las cosas. Se equivocan como cualquiera, pero como que le estamos sentenciando de más a los árbitros. Hay que dejarle un poquito más libre, ayudarle, pero nadie te quiere ayudar. Todo el mundo quiere llevar agua para su molino y le tiramos un poquito el fardo o la culpa a los árbitros, y no es tan así, ¿verdad? Se equivocan, pero se equivocan de buena manera, no de mala leche. Pero hay muchos árbitros nuevos que solamente con los partidos se van a ir formando, y es igual que como los jugadores, ¿verdad? Debutan, necesitan partidos, y bueno, hay muchos árbitros nuevos que necesitan muchos partidos para ser mejor de lo que son, ¿verdad? Pablo, añadiendo un poquito a lo que estabas marcando, creo que es una categoría que ha subido de nivel, la intermedia. No sé si coincidís en cuanto a la competitividad, el estado de las canchas, ha cambiado con relación a años anteriores. Sí, no, ya venía hace bastante tiempo. Creo que esta pandemia cortó un poquito lo bien que se venía jugando en intermedia. Ahora las canchas son realmente el 80% se puede jugar. Entonces vos, a partir de que hay cancha linda, entonces vos ya vas armando tu estrategia para tratar de jugar. De repente hay muchísimos equipos que te hacen presión alta, que antes en intermedia se plantaban bien atrás y te esperaban. Hoy día ya de visita y todo te salen a presionar arriba y se ve mucha mejoría en todos los equipos. Todo el mundo tiene buenos jugadores. He visto varios equipos que realmente me han sorprendido, como Ameliano, que juega muy bien, que tiene mucha velocidad. Mallorquín también juega muy bien, tiene mucha velocidad, y bueno, entre esos equipos creo que también estamos nosotros. Resistencia, que tiene a un Julián Benítez jugando a alto nivel, con mucha humildad, y está muy bueno la intermedia, está para cualquiera. Yo creo que al término de la primera rueda van a estar los 8 o 10 equipos que van a pelear el ascenso, y se va a partir un poquito la tabla como siempre se partió en la intermedia. Bueno, Pablo, hablamos con Manuel Pellegrini, lo tuviste en Palestino, técnico del Betis, que ahora va por Fabián Balbuena para tenerlo por su técnico en Huescal, hablando también del tema de la intermedia. Muy amable, Pablo, gracias por este tiempo. No, por favor, un abrazo, que Dios le bendiga y gracias por la llamada. Adiós, Pablo Caballero. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. 3.300 millones en premios con CNT, 2.400 millones en el Poderoso, una Hyundai Santa Fe en el grandioso y salen sí o sí, un Chevrolet Camaro 2021, pedí CNT, por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Hasta el 30 de junio, Comeciparto ofrece crédito a tan solo 8,8% de interés y hasta 12 meses de plazo. Consultar requisitos y beneficios llamando al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Azul y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. Saludamos a Pablo Aguilar, que está en línea. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Pablo, ¿estás aquí por Luque, disfrutando un poco de las vacaciones? Andamos por Luque, ahora descansando un poquito, despejándose un poquito de todo, así que tranquilo, gracias a Dios. Con esa situación propia del festejo del título, también hace rato que se hacía esperar el campeonato para el Cruz Azul. Exactamente, hace rato, hace 23 años y medio que no se podía conseguir el tan anhelado título de liga para la institución, y bueno, muy contento por eso, la verdad que orgulloso de pertenecer a ese equipo, de estar 2 paraguayos también en ese equipo, y es algo prácticamente histórico para esa institución, así que muy contento por eso. ¿Seguís con contrato vigente en Cruz Azul o cómo está la situación? Miraba algunos medios en donde ponían en duda tu continuidad, o ¿cómo está eso, Pablo? ¿Hay un error en el cable que estaba observando de México? Ay, sinceramente sí, ahora termina prácticamente mi contrato, o terminando el torneo ya prácticamente ya terminó el contrato en este caso.
Y estamos viendo opciones, todavía no firmamos la renovación, estamos ahí en plática, también viendo alguna otra opción que pueda salir y ya después decidir qué hacer. Pablo, ¿te vieron? ¿Te preguntaron sobre tu futuro? Bueno, voy a ser más directo. ¿Olimpia habló contigo? No, conmigo no hablaron ellos. No sé si con mi representante o algo así, pero siempre estoy en contacto con ellos y según, bueno, hasta ahora no hay ningún acercamiento prácticamente del fútbol paraguayo hasta ahora. ¿Y quién te representa, Pablo? El grupo de Score Fútbol se llama la empresa, es Cristian Bragarni, es muy conocido ahí en Argentina. Prácticamente con ellos trabajo, casi toda mi carrera futbolística lo he llevado con ellos. Y Pablo, tampoco preguntaste por curiosidad lo de Olimpia, ¿te interesaría volver al fútbol paraguayo o no? ¿O hay diferencias económicas muy grandes? No sé, por eso te digo, yo no cierro las puertas a nadie, sinceramente no cierro, estoy abierto a escuchar lo que pueda haber y ya después seguramente viendo las opciones que tiene uno va a poner como se dice, ¿no? En balanza y ver qué conviene más para mi futuro y para mi familia en este caso también, que por supuesto cuenta en este caso. Y bueno, estamos a la espera de escuchar qué puede salir. Sinceramente no cierro las puertas a nadie. Estamos en espera. ¿Y vos seguís lo de los compatriotas, Pablo? Por ejemplo, la América, ¿se fue el Chico Díaz de la América? Sí, está Bruno Valdés. ¿Perdón? Está Bruno Valdés. Sí. Se quedó Bruno y se quedó Richard ahora, según lo que vi en prensa mexicana. Yo una vez pregunté o hablé contigo, Pablo, sobre esto y lo digo con total respeto. ¿Cambia tanto el fútbol mexicano cuando andás bien y cuando no andás bien, por no usar la palabra, cuando estás mal, como bipolares o no? ¿En qué sentido, Arturo? No te entendí bien la pregunta. Cuando estás bien, sos lo mejor que hay en México. Te idolatran. Pero si algo pasa, no rendís a plenitud, como diciendo, bueno, ya está, hasta aquí llegó, por eso la pregunta. Pues yo creo que eso se maneja aquí mismo, también se maneja más o menos así, pero sí, un poquito más lo tienen como más en cuenta ya, porque sinceramente en el fútbol mexicano medio que por más que no andes bien, aquí te respetan un poquito más el contrato, digamos. Hablando de Sudamérica o algo así, te respetan el contrato. Si tienes un contrato largo, te buscan cómo solucionar algo así, pero en México medio que si no andas bien y medio que ya si se agarran contigo o algo así, muchas veces no dudan en sacarte en este caso, como se dice, hablando crudamente, sinceramente, si no funciona, ellos por más que tengan contrato te sacan. Si ya te pusieron como la cruz, como se dice, no tienen, digamos, no dudan en hacer eso, porque bueno, en la parte económica creo que ellos están muy bien protegidos. Por eso te preguntaba, él tiene los extremos, según nos dijeron, vos conocés mucho más que nosotros y nos estás dando la razón. Pablo, ¿y dónde vas a jugar vos? Todavía no sé, Arturo, todavía estamos esperando a ver qué sale, estamos esperando alguna oferta que pueda salir de aquí, de Paraguay o de allá de México. Estamos hablando también con la gente de Cruz Azul también, ver la continuidad, pero bueno, como te dije hace rato, es cuestión de ir viendo las opciones, poner balanza y ahí decidir. ¿A vos te sorprende que habiendo sido pilar importante del campeonato, la gente del Cruz Azul no se haya acercado para la renovación, para que continúes? ¿Te llama la atención o tal vez sentías algo de eso cuando iba terminando el campeonato, Pablo? No, igual acercamiento hay, estamos en plática, por eso te decía, estamos en plática, solamente ir, o sea, estamos viendo detalles, como se dice, y lo bueno, tal vez lo malo en este caso, uno ya está como libre y puede como tranquilamente negociar, no estoy apurado, como se dice,
Por eso te decía que es la mejor opción, seguramente lo voy a agarrar, porque también ya cuenta lo de la familia también, y es cuestión de ir viendo, de acercamiento por supuesto que hay de la gente de Cruz Azul, pero bueno, ahí todavía estamos como en negociaciones y esperando otras ofertas, como para poner nuevamente, como te repito nuevamente, para poner en balance y ver qué es la mejor opción. Pablo, preguntarte por Juan Escobar, compañero de equipo, compatriota, vino para la selección, bueno, no tuvo la oportunidad de jugar, pero también siendo figura en México y adaptándose ya, tomando el ritmo a la posición y al club. Así es, Juan es, bueno, todos sabemos la capacidad de Juan como central, en México se fue y se acomodó ahí en la parte derecha, como lateral derecho. Sinceramente, mi respeto para él, porque no hay muchos jugadores que te pueden hacer esas dos funciones de muy buena manera, porque sí le tocó, en todo el torneo le tocó jugar de central, o sea, le tocó parte jugar en central, parte jugar de lateral derecho, y la verdad siempre lo hizo de muy buena manera, inclusive por eso está considerado uno de los mejores allá ahora mismo en la parte defensiva, Juan, y como te digo, no es fácil, porque bueno, siempre tenemos, a mí por ejemplo, si me pone de lateral yo me pierdo, ¿no? Pero bueno, él lo hace de muy buena manera y sinceramente está en un nivel muy bueno. ¿Llegó a hablar contigo? ¿Llegó en estas últimas horas de esta situación que tuvo y él pidió el permiso especial para salir de la selección? No, eso no me ha hablado. Seguramente él sabrá. Yo no me meto mucho en tema de la selección, al menos con él, porque bueno, cada vez que venía no tenía la oportunidad que él quería. Y por eso justamente como que no quería como tocarle el tema, porque bueno, sabemos, cuando no jugás o algo así, te vas como un poquito como deprimido, te vas como tristón, ¿no? Y justamente trato de siempre de cambiarle la conversación, tocarle otros temas como para que para que se le pase rápido, digamos, como esa tristeza que lleva por no estar, así que casi nunca hablo con él sobre esos temas. Pablo, decía hace poco charlando con nosotros Miguel Zamudio, decía, no sé si hago bien o hago mal, pero admitiendo que le diste una mano como para que llegue a Luqueño, dándole referencias, que fuiste importante en este paso que se dio para que él llegue al Sportivo Luqueño. Sí, ahí hablábamos con Miguel, bueno, tenemos una amistad también, tenemos digamos ya en México que venimos con esa amistad, con otros colegas también que bueno, en su momento estuvimos ahí y bueno, estábamos hablando, él también estaba esperando algunas propuestas y bueno, le pusimos ahí con la gente de Luque, digamos, le hicimos llegar una propuesta y bueno, pudo concretarse y le gustó, digamos, la oportunidad que se le podría dar ahí y bueno, ahí ya está como entrenando a full con el equipo. Bueno, Pablo, un saludo al aire, gracias por este tiempo y vamos a conocer tu futuro. ¿Para cuándo? Y ojalá pronto porque bueno, uno tiene que como preparar para lo que va a venir, así que nuevamente muchísimas gracias a ustedes y pronto seguramente vamos a tener noticias. Gracias, Pablo, muy amable, gracias. Abrazo grande. Igual, Pablo Aguilar. ASO de Fútbol Álamos, Burgueses, Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas desde junio y la tenés instalada desde noviembre. Ingresa a ciopar.com.py y conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Pedrosa y al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño, la sensación de placer y diversión se enciende con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay Control. Feel My Feel.
Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte Bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Bueno, niños, ¿qué tenemos para regalar, niños? ¿A través de qué? Sí, señor, vamos a ir un segundito, señor. Aquí tengo las imágenes exactamente. ¿Qué? ¿Querés ir a Luis y después volver? Sí, quiero abrir. Ahora sí. 2 canastas de frutas y verduras de Gran Vía. Allí está la imagen, ya subimos ¿Y tiene que retirar de Gran Vía? Así mismo, ya subimos a las redes sociales de Fútbol a lo Grande Monumental. 2 canastas de frutas y verduras. 20 llamadas. Así mismo. Y 2 ganadores. Hacemos 10 y 10 entonces. Los primeros 10 un ganador, segundo 10 otro ganador. ¿Qué número, niño? 618-4700. ¿Qué número? 618-4700. Se está despidiendo Suárez de Uruguay y del fútbol. Última Copa América, digo. Sí. Y Cavani juegan contra Argentina, los dos. Sí. Cavani y Suárez se juntan para el partido contra Argentina. ¿Qué número, niño? 618-4700. Ya está, Gustavito. ¿Cómo? Ahora van a empezar a llamar. ¿Y qué? ¿Por qué te arranca la cabeza? ¿Qué dudas? Ahí tenés, niño. El sorteo de Gran Vía, 2 canastas de frutas y verduras. Los oyentes, 618-4700. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Guillermo Cáceres. Últimos 3, Guillermo. 854, niño. Correcto, anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, niño, buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Ángel Barrios, 802. Correcto. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La mejor moto para papá la tiene Leopard. Lleva del HB 110 Luxury. De regalo te llevas 2 remeras deportivas para papá. Comunicate al 0981 48 49 35. Síguenos en Facebook como @LeopardY. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, su nombre. Denis Agüero. Denis Agüero. Últimos 3. 741. 741. Correcto. Siguiente. Hola. Buenas tardes. Sí, su nombre. Manuel Silvero. Manuel Silvero. Silvero. Últimos 3, Manuel. 337. 337. Anotado, Manuel. Paraguay Insumos, productos insumos informáticos de primera calidad en toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother, Samsung. Haz tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-medioinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook, Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Más oyentes participando del sorteo. Hola. Hola, Esther Rojas, 732. Esther Rojas, ¿verdad? Sí. Últimos 3. 732. Correcto, 732. Anotada Esther. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, sí, su nombre. Ricardo Villalba. Ricardo, últimos 3, Ricardo. 555. 555, anotado. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla, Melcite, Simorino, casi Covicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo ideal para papá está en IO Parrilla Eléctrica, más parlante Colque, Sunset Bluetooth por solo 592.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Prepárate para homenajear al rey de la casa con tu tarjeta de crédito Visión Banco. Entérate de todos los beneficios que tenemos para homenajear a papá con tus tarjetas de crédito. Ingresa a nuestras historias destacadas y conoce nuestras promos Visión Banco. Hola. Hola, niño. Sí, señor, su nombre. Robert Pereira. Robert, últimos 3. 529. 529. Correcto, Robert. Siguiente oyente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luis. Seguro que le Camino Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le Camino Seguros Chaco. Presentamos el nuevo pack Fortín Ron Fortín Limón Conecta en Brucuyá, frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuyá. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Hola. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos algún problema, Gustavo. Están los oyentes. Hola. Sí, Miño. Sí, Roberto Ríos. Últimos tres. 538. 538, correcto, Rigoberto, estás anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, señor, su nombre. Emilio Cabañas. Repetime, por favor. Emilio Cabañas 954. Ahora sí, Emilio, 954. Anotado, Emilio. San Isidro festeja sus 33 años a lo grande. Esta semana 45% de descuento en productos de la marca FB Griferías y Portobelo Porcelanatos. Hasta el sábado pago en efectivo, cheque al día, transferencia bancaria. Les esperamos a Nicero proyectando juntos. La selección de despertar del Birrojo somos todos. La Doña, el Don, el Capel, Mitaí, el Despensero desde la abuela. Por eso en esta Copa América alentemos junto con la pasión guaraní que nos une. Vamos Paraguay, super patrocinador de despertar del Birrojo, Super Espuma. Más oyentes participando del sorteo de Gran Vía. 2 canastas de frutas y verduras estamos sorteando. Hola. Hola. Sí, señor, su nombre. Hola, niño. Señor, su nombre. Pedro Bielma. Pedro, últimos 3. 025. 025, correcto, Pedro, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, su nombre. Esteban Cabrera, 529. Esteban Cabrera. 529. Correcto, señor. 529, estás anotado, Esteban. Siguiente oyente, hola. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Sí, señor, su nombre. César González. César González. Últimos 3. 878. 878. Correcto, César, muy amable, anotado. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustible. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. 2 locales, casas centrales, Sevilla La Casilla, Reyes de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Hola. Hola, Carlos Cáceres, 638. 638, correcto, Carlos Cáceres, anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, Jorge Galeano, 024. Jorge Galeano. Repetime, por favor. 024. 024, correcto. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Ariel Campuzano. Ariel, últimos 3. 741. 741, hasta aquí 15 anotados, Luis. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de de cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con la ajo configuración más picante y la tradicional Upizza nutrida de sabor a tu vida. Tapití SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa. Negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización en tapití-info@tapití.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítenos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Hola. Buenas tardes, niño. Buenas Matías tardes. Bordón, 330. A ver, 330. Un poquito más despacio allí para ir anotando y no perder los detalles cuando den nombre y apellido. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor Vicente González, 244. Ahí está. Vicente, 244, anotado. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, no realmente más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Uribe y Abus, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. El Bar en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, su nombre. María Molinas, 940. María Molinas, 940, correcto. 2 y cerramos, Luis. Hay asado sin chorizo, queso, chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sirve un nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que con Bancorp y la AFD puedes acceder al producto Mi Casa con préstamo de hasta 1.200 millones, una tasa de 9,25% y un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancorp en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancorp, un banco con raíces. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Virgilio Orgaña, 940. 940, correcto Virgilio, anotado. Y ahora llamada 20 y cerramos. Hola, buenas tardes. Hola, yo soy la señora Rosalinda Frete, señor 204, mi 3 último. Correcto, Rosalinda, anotada y completamos, señor, las 20 llamadas. ¿El premio cuál es? 2 canastas de frutas y verduras de Gran Vía. Bueno, ¿y cómo hace el ganador? ¿Tiene que ir a la Gran Vía? Así mismo, tenemos aquí la dirección. Tienen Y que a ir Natalia, al... vos le decís, después se va. Ahora pasamos. Pero tiene que ir el ganador, si es posible, mañana, ¿verdad? Sí, a retirar del local de Mariscal López. Mariscal López y Madame Lynch. Mariscal López y Madame Lynch. Allí está el supermercado Gran Vía. Ahí está, debajo del Sí, viaducto. que esta tarde, a partir de las 4 más o menos, ¿verdad? Así mismo, por la tarde. Vamos a pasar ahora a producción y a partir de allí, a partir de las 16 de la tarde Sí, o mañana. Sí, pueden pasar. Bueno, entonces, ¿qué estás haciendo vos? Mariscal López y Madame Acá Lynch. tengo el trabajo. Pero no vaya a ser lo de Víctor Villalba que hace así chico y para... Chiquitito. No. Con tal que no se vea el número ya. No, está bien, pero no ¿para qué? Víctor es Él muy hace todo, puntilloso. arruga todo, le da a Ricardo, tarda 4 horas. No. Difícil. Pero Víctor es muy puntilloso. Bueno, dale para Ricardo, ahí está haciendo, él está jugando con los papelitos. 2. Ahí está Ricardo. Dos ganadores, sí, ya está. Ahí Completito, 2. Sí, papelito. Ahí ya Primero ahorita ganador. está, el levito de todo cerrado. Número 7. 7, Robert Pereira, 529. Robert Pereira, reiteramos. No, el técnico. No, LT. Tiene que ir hasta Mariscal López y Madame Lynch al local. Puede ser a la tarde a partir de las 16 o mañana en su defecto, Robert Pereira. El número 9. 9, Emilio Cabañas, 954. Reitero los ganadores. Emilio Cabañas, 954 y Robert Pereira, 529. Se llevan las canastas de Gran Vía. Tienen que retirar del local de Mariscal López y Madame Lynch. Mariscal López y Madame Lynch. Gran Vía. A Natalia eso. Así mismo, ahora le pasamos los nombres de los ganadores. Los dos ganadores, 7 y 9. Repasamos, tiene que esta tarde a partir de las 16 o mañana mejor. ¿Qué número, niño? Robert Pereira, 529 y Emilio Cabañas, 954. Los dos ganadores. Robert Pereira, Emilio Cabañas directamente hasta la sucursal, en este caso de Gran Vía, que está Mariscal López y Madame Lynch. Muy bien. La Agrícola Sara Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país lo podés conseguir en EMSA Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindar las mejores opciones, contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Con tus compras en Punto Farma, acumulas cupones electrónicos para participar por 20 cambios de look que tenemos para mamá y papá, sesión de belleza, asesoramiento de imagen, voucher de compras y una sesión de fotos. Porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, mimamos a mamá y papá. ¿Estás escuchando Edgar el Cantero, Harry? Sí, atento a través de... ¿Puede ser bolota? No, dice que está escuchando. ¿Que puede ser bolota, Harry? ¿Estará con Víctor? No, él ya se fue a Brasil. Ayer ya he visto la foto en redes sociales de Brasilia. Ayer se llegó a Brasilia, llegó Harry Potter. Y mañana se va a Brasilia. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativos, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la canchera Nueva Cheddar Boom de mostaza con delicioso bacon crujiente mallado de queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargar con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñembú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Estoy en sintonía, viendo vía internet, estoy escuchando por TuneIn. ¿Hace una aplicación o una? Sí. Una aplicación. Ahora está vendiendo Luis. No sé cuánto tiempo de retraso, pero full. ¿Y por qué pidió el Millennial no pone por TuneIn? ¿Por qué no dice por Porque internet? es la aplicación. Al final, para que nos al final, Harry, es lo mismo.
internet. No, a mí me hace a propósito, a mí me hace. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas. Guapo con garantía de seguridad, confort, estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmay Flores. Estoy en Brasilia, pero siempre escuchando señor. ¿Quién firma? Correo. Cesarito Rego, brillante. En Turpiaga sacamos al rey de la casa hasta el domingo. Elegí el regalo perfecto para papá. Vas a encontrar bicicoolers, parlantes, televisores, afeitadoras, parrillas y muchos más. Te esperamos en Boyanes Guía Músicos del Checo de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se ven a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en todos los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. ¿Vos sabías, Gustavito? Ese PTI tipo lindo, o Gusta Pechavetti. ¿Vos sabés la historia? A vos me contaste, Rubén me contó otra vez. Pues yo le dije, si vos cambiás, se pierde todo lo... Sí, ya sé, pero si vos contás esa historia, pierde el sentido. Si vos contás, no va a desaparecer eso. Así que dice, o supuestamente pedí. Supuestamente yo pedí su servicio, pero me está ahí por nada, pero travesti a Uta. Espera, Luis, ¿vos de quién te reís? Del audio. ¿Vos de quién te reís, Pancho? No, es que yo no entendí. Y Gustavito decía que me contó y Rubén enseñó ese que ustedes ponen con Gustavito. Pone otra vez. Supuestamente yo pedí su servicio, pero me está ahí por nada, pero travesti a Uta. ¿Te imaginas? Y el otro extraordinario. Debió ese de simpático, debió payaso, que muy simpático. ¿Va, Ese de payaso, debe picar payaso, son muy simpáticos. El guaraní extraordinario será. Sí, es directo. Es directo, pero debe picar payaso, son muy simpáticos. ¿Vos, Ruiz, de quién te reí vos? De esa frase conozco también. Bueno, ¿y te vende? Supuestamente yo pedí su servicio, pero me está ahí por nada, pero travesti a Uta. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En este mes no pienses más, tengas la edad que tengas. Si sos o no profesional en la Caja Mutual, empieza a invertir en tu jubilación privada voluntaria por solo 120.000 guaraníes. Y en este mes por el mes de papá, porque papá me importa. Entre todos los nuevos afiliados habrá un ganador para disfrutar de una atención especial en una barbería. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria 218-4000. El orgullo de los colores de nuestra albirroja va más allá del fútbol en esta Copa América. Acompañala con la nueva Pilsen Albirroja edición limitada. Escanea el código QR y participa por bicicoolers, televisores, mini componentes, camisetas de la albirroja y muchos premios más. Pilsen desde 1912 con la albirroja puesta. La Kenton Classic es tu compañera de batalla. Su estilo y motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuotas de 271.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Letra de Juan y Fran, música de Rubén y Fran. Rubén, vamos a mi casa. Trío en Endive. Amo a mi raza, mis costumbres y mi gente, polcas alegres y guaraníes igual. Qué linda historia, grandes héroes desde el suelo, que Dios entero ponderó desde su altar. Cantaremos al amor y a la amistad, y brindemos con toda sinceridad. Regalemos al amigo un abrazo fraternal, invitemos a la pista para bailar. En mi pecho llevo siempre con amor las gambetas de Cuevitas y aquel gol, gol, y ese grito de guerrero que es de Aedo y San Joaquín. Una polca. Si vos no me decías que era polca, yo pensé que era milonga. Amo a mi raza, mis costumbres y mi gente. Vos sabés lo que es soportarlo, Gustavito, es polca. No. Si vos no me decías era milonga. Grandes héroes de este suelo, que Dios entero ponderó desde su altar. ¡Ay, ay, ay! Y Harry se reporta a través de 20 cuadras del estadio. Poca circulación por ahora en la ciudad.
En Casa Grutter queremos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra, escuchaste bien, 80 millones por cada compra, 30.000 guaraníes por cada producto en promoción, recibís un cupón. Y si compras en nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual logrando la mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés, informate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy, Recuperal E de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos se requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada su dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. ¿Sabías que Asismet cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000 de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Asismet toda la vida. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Con televisores Toque, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada al otro lado llena la cancha de aliento con televisores Toque con el pacto de confianza INGO. ¿Cuánto COVID en Brasil en la Copa América? Hasta el momento 53 casos de COVID. 27 de ellos entre jugadores y miembros de delegaciones. 26 que prestan servicios contratados para el evento, informó el Ministerio de Salud. 57 en total. 27 entre jugadores, miembros, staff, y 26 que prestan servicios para la Copa América, la organización. Con personal de empresas conectado a empresa, la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000 personal. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, dos goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semi-descremada, la Vita Light descremada en su nuevo envase Lactolanda. El lácteo de los mejores es la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Bueno, a la Jorge Vareiro, ¿dónde va a jugar? Jorge Moreira suena para refuerzo en guaraní. Hay que ver. Moreira es un jugador caro, ¿eh? Sí. No está jugando. Pero... No. ¿Y otro? Y está lo de Alan Benítez, que suena o empieza a sonar para Cerro Porteño. O hacen la manija hacia adrede. El señor Monje siempre lo quiso. Es el que dice. No, pero entonces se puede acercar Monje a Cerro a la Benítez. Pero la primera vez acercó por una plata muy... No, pero ahora fue jugador está libre. El otro nombre también, no sé si fuimos por el mismo carril, volviendo a Guaraní. Creo que a Pancho le dijeron también, porque yo también hoy a la mañana preguntándome decían de que sí, pero la cuestión es también económica para Guaraní, es lo de Rodrigo, ante la salida de Morel y de Fernández Cedrés. Sí. Rodrigo Roja. Sí. Ya lo dirigió Jubero en su momento. Exacto. Ahorra hasta un 40% más en energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter Speed. A gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. En el Shopping Mariscal premian a papá con el regalo que se merece. Con tus compras de junio a partir de 100.000 guaraníes, participas del sorteo de un departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Para más información ingresa a mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Arcoiris Industria Alimenticia te sugiere café Pilao para degustar en todo momento. Y si le agregas un poco de leche tendrás un nuevo sabor atrayente y delicioso. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Si sos productor, aprovecha los créditos para inversión del Banco Nacional de Fomento con tasa fija en dólares del 6% anual, hasta 10 años de plazo y 2 años de gracia. No importa si necesitas nuevas maquinarias, adquirir ganado más campo. Este crédito se adapta a tus posibilidades. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Este viernes Marcos y Rodados tiene un lindísimo delantal parrillero de regalo para papá. Este viernes desde las 6 de la mañana por compras y por cargas a partir de 1.000 guaraníes. Acércate a Marcos y Rodados, te llena el tanque y llévate de regalo el delantal para papá. Por precio y calidad, la carga que más te conviene está en Barcos y Rodados. Muy bien, 13-23. En la Paraguaya Inmobiliaria SEA te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordinar una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria SEA. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos base. Desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Panal tiene una variedad enorme de seguros de los que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. Bueno, 13... Hace oficial Luqueño lo que nos contaba ya el sábado Juan Darío Cáceres, lo de Nazareno Bazán, el delantero de 22 años que hizo
sus inicios futbolísticos en Vélez y últimamente en Ecuador, ahora se hace oficial en el Sportivo Luque. Si tuviese que elegir un campeón, exceptuando Paraguay, por una cuestión de presión de deseo, ¿quién para vos, niño? Brasil. 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 ¿Ustedes se acomodan con Brasil? No, pues juega bien, el que mejor juega. Bueno, listo. Grande pan, el mes del padre en Erimark, ahorras 20% pagando con tu tarjeta de crédito Itaú en todos los accesorios menos en audio con 10% hasta 6 cuotas sin intereses. Grande pa Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, juega de local y sumate al equipo, carga Supra 95 Copetrol, ¡vamos! Yo creo que Argentina puede ser campeón esta vez. Está muy irregular. Depende de cómo amanezca ese día. Está muy irregular. Cierto es lo que dijo recién fuera del aire Fabián. Un día sí, un día no en Argentina. Sí. Tipo Julio Iglesias. Y no... Yo creo que todavía algunas piezas no encontró del todo el técnico. El desarmado en la mitad de la cancha del partido contra Chile fue rarísimo. Cuando lo sacó a Paredes sobre todo. Bueno, no dije nada. En Grupo EPN estamos en aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPN, me haces bien. Hindalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaparrenes, Paracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hindalco SRL. Gran Vía te invita a participar de la promo Feria de Vinos. Por la compra de vinos señalizados, obtener tu cupón y puedes ganarte un enfriador Consumer para 16 botellas. Sortea el 30 de junio, bases y condiciones en todos los locales de supermercados Gran Vía. El paraguayo quiere que sea Brasil el campeón. Por el anticurepicismo. Sí. Vos haces una encuesta cada día y va a ganar Brasil 10-0. Sí. El anticurepicismo es una realidad. Sí, Mirá si Maradona era Dieguinho. O crack. Este tema cantarlo ahí. No, yo canto, por ejemplo, Fogo e Paixão. Espera, ¿cómo cantás? Fogo e Paixão. Fuego y pasión. Sí. El que ya cantaste. Ah, ese ya canté, cierto. Sí, cierto. soy desmemoriado, no es Soy desmemoriado. Las auténticas tocanas de pizza, prácticas de repercusión están riquísimas en todas sus variedades, con ajo, con finas hierbas picante y la tradicional Upizza nutrice sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Rodrigo Cancián, vos cantás rock, ¿verdad? No, la pregunta mía es muy sana, no tiene otra intención. ¿Qué dice? No le noté muy convencido en su respuesta. ¿Cómo? ¿Dice sí o no? ¿Sí? No, y hablo rock en castellano. Y por los piojos de Nuchido, fuera, eso. Bueno, listo. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Hola. Hola, Arturo. Sí. Por favor, Arturo. Cumbia 420, palo negro, Arturo. Es un programa musical y no es música y deporte. Eso sí, ¿Para qué comprar si puede alquilar a Rentamac? No remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río de Abril, rentamac.com.py. Estilo Carmoles Electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino Mendoza, Concepción, estilo hogar. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcillas, parrillero, potifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que menos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Tenés un comercio, industria o una empresa de servicios. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual hasta 36 meses de plazo y 12 meses de gracia con garantía Fugapi. Llámanos al 325-5000 Bancop, un banco con raíces. Bueno, y ahora vamos a ir a Pero al lado, hablamos de la joyita, ¿vio? Sí. Es recordar a otros grandes jugadores que después rompieron todo, como el caso de Roque Santa Cruz, por ejemplo. Sí, señor. Pedro Aldado. No, bueno, como todo, es difícil manejar a un chico que tiene las condiciones que tiene él y llega tan rápido. Generalmente los jugadores que son con esa característica, no es que es difícil, hay que, para hacer la carrera hay que trabajarlo tranquilo, pero tampoco tan lento porque aprende rápido, o sea que es un tema complicado, pero un lindo problema. Yo creo que Julio es un jugador
muy interesante. ¿Cómo se maneja así con una joya como esta? Y hay que explicarle un poquito la parte futbolística, obviamente Tacuara está todo el día con él, le enseña cosas, algunos secretos, de algunos donde pararse para en ciertas jugadas para hacer goles, él le implementa, la verdad que aparte de las condiciones que tiene futbolística, también tiene una condición muy importante que es la de aprender rápido, y a él le han enseñado cosas y la ha aprendido. Después fuera de la cancha hay que explicarle también que al tener una explosión le va a hablar todo el mundo, todos lo quieren, hay 50 millones de empresarios, 50 millones de clubes, pero la realidad es que le pertenece a Libertad y que también tiene que ir fuerte, rápido, pero seguro también, dar buenos pasos para tener una buena carrera, no tampoco ir al primer. En este momento para mí sería muy importante algún club, primero que rinda en Libertad y cuando tenga condiciones para ir, que ya llame esa edad, porque no se puede ir todavía tampoco por edad, y a un club donde siga creciendo futbolísticamente, y preferentemente en Europa, en un club importante. Ese es el ideal. Vamos a ver ahora cómo sigue todo esto, pero la idea es esa. ¿Qué mejor Sudamérica si se da la transferencia europea? ¿Cómo lo maneja Libertad? Un club como Libertad, que no es de aquellos que necesita el dinero para sobrevivir porque tiene respuesta. ¿Cómo se hace en el caso de Enciso? Y para mí Enciso, en esta altura de su vida, lo ideal es que vaya directamente a Europa, porque él tiene un nivel de juego superior. Él podría aprender rápidamente lo que enseña en Europa, y la experiencia futbolística que por ahí otros jugadores que no son con tanto dote la logran en Argentina o en Brasil, él la tenga jugando en Libertad hasta que esté bien maduro y que aparezca el club que para mí debería tener él, un club grande de Europa que ya directamente vaya, lo prepare y después ya lo pongan en el primer equipo rápidamente. Esa es mi idea con respecto a él, porque yo veo que el progreso de él es muy rápido. Para mí tiene velocidad, tiene inteligencia, va a definir el primer palo, cuando ataca de delantero. El otro día le gritaron de afuera, ahora se puede escuchar los partidos, en un momento le gritan Julio para que baje con la marca y automáticamente bajó. O sea que está en tiempo y en espacio, él está en partido. La característica de él es muy completo, porque uno por ahí ve la jugada que hace, pero no sé si te acordás, el otro día gritaron eso y él bajó automáticamente. Quiere decir que está atento a lo que dice el entrenador, lo que dicen todos, lo que dicen los compañeros. No es normal en un jugador de la edad. Y también él, para triunfar afuera, también tiene que aprender un idioma, tiene que empezar a trabajar también en otro tipo de cosas, no solamente fútbol. Sí, tiene que dejar con los padres tienen que estar preparados. Es un montón de cosas, no es que uno va, triunfa, es un montón de... Y Libertad es el mejor lugar donde puede estar él, eso no tengo ninguna duda, y si lo digo sin demagogia. ¿Así lo sentís? ¿No estás agrediendo a otros clubes? No, porque es un contexto, y mirá que es lo más parecido a Europa que hay. El nivel de clubes es parecido a nivel de cobro, de seguridad, de tranquilidad, de seguimiento, porque ya está hablado también que Julio tiene que empezar a aprender algunos idiomas con la familia vino del interior a vivir a Asunción, todo posibilitado por Libertad, o sea que hay una contención humana y también convengamos que funciona, es un club que funciona. Todo el mundo quiere ir a Libertad, inclusive de Argentina, ha venido Guiñazú en su mejor momento y se ha quedado 5 años, 6 años. Son clubes que te brindan cosas que no te lo dan, pero no, sin ofender a nadie, es la realidad. ¿Cuánto puede costar Enciso? No tiene precio, para mí no tiene precio. No es una cuestión de vender un producto, es disfrutarlo y después ver, a ver para qué está. Yo creo que está para mucho. Carlos Arrúa de Nacional. Buen jugador, a mí me gusta mucho, es un jugador que empezó tarde porque jugaba al fútbol sala, pero tiene buen jugador, tiene buen juego, ustedes lo ven, tiene unos pases filtrado, el jugador tiene que trabajar más y le falta número, es de categoría 97 y empezó a jugar tarde y le falta partido, tiene que jugar. Lo que pasa que se está destacando con un juego que no es tan fácil jugarlo en el fútbol nuestro, que es un fútbol de fuerza, de aguerrido, y él mete unas pinceladas. Para mí es un jugador
Me encantaría llevarlo a un equipo chico de España o equipo medio para que se forme ahí, pero bueno, vamos a ver qué dicta el mercado. Nacional tiene exigencia también, está jugando. A mí me gusta mucho el juego. Lamentablemente le están faltando números, pero que empezó tarde nada más que por eso. Yo ya lo había visto cuando había venido Gamboa a Libertad, que Héctor Blanco me había dicho del jugador, y fui a ver una práctica cuando fui a ver a Vareiro, y me gustó mucho. Lo que pasa es que le faltaban números, no había encontrado una posición en el campo como ahora. Rodrigo López lo ayudó mucho, porque encontró una posición en el campo y sabe lo que tiene que hacer, y para mí es un jugador también que no hay. Adam Vareiro, ¿dónde va? Estamos viendo ahí con Julio, con el hermano, sigue ahí en oferta de Turquía, apareció ahora San Lorenzo, pero él pertenece a Monterrey lo quería ceder dentro de México para verlo, pero bueno, estamos viendo ahí con Julio y con el jugador y con de Monterrey a ver dónde va. A mí me gustaría elegir o en Turquía o en un equipo europeo, pero bueno, el pase de Monterrey estamos con ese tema, pero bueno, pero también es un jugador que anduvo bien en Turquía, por ahí no tiene tanta llegada al fútbol turco, pero acá a la vista nuestra, ¿no? En televisación y en imágenes, pero es un buen jugador de calidad, va a tener su momento y a mí me encanta. ¿Viene a Libertad Lorenzo Melgarejo? Sí, puede ir a cualquier lado porque la realidad es que el jugador no está cómodo en Racing, pero no porque Racing sea un mal equipo ni nada, sino porque la situación también de él después de 8 o 9 años en Europa, acá en Argentina, la pandemia, hay $3, no pudo llevar su auto, porque las fronteras están cerradas, le cayó todo y la verdad, cambio de entrenador, con Becachel se jugaba siempre, después vino cambió el sistema, jugó de lateral izquierdo, de número 9, de falso 9, de extremo, tuvo un montón de cosas que, digamos, las sensaciones no son buenas, pero la realidad es que si cambia de aire mal no vendría, ¿no? ¿Su pase a quién pertenece? A Racing, hasta el 2022. Danilo Ortiz. Danilo terminó ahora con Sol, rechazó una propuesta que tenía en Ecuador, está por ser papá, así que vamos a intentar. Yo lo llevé a 200 clubes, pero bueno, ahora va a ser papá, por ahí se tranquiliza, un tema que lo tenía mal, que quería ser padre, y bueno, por suerte, si Dios quiere, va a ser papá, y ahí vamos a ver. Ahí rechazó una propuesta de Ecuador, porque quería estar cerca de la señora, de Sanguinetti le quería llevar a Cuenca, así que vamos a ver, vamos a tener que conseguir un equipo y que ya directamente, ya vuelva a agarrar la continuidad que tenía en Godó y se ponga la cabeza en el fútbol y arranque. Pedro, disculpanos por tantas preguntas, pero sabrás que queremos la información de primera mano y vos nos estás brindando ahora. Chao, Pedro, saludo a Karim. Dale, un saludo, Arturo, a las órdenes. Gracias, Pedro Aldar. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 17 grados. Reiteramos, sigue la inmunización anti-COVID. Este jueves 17 y viernes 18 se vacunará a todos los mayores de 55 años o por cumplir sin importar terminación de cédula de identidad. Igualmente el día sábado 19 solo serán inmunizadas las embarazadas mayores de 18 años y al menos 20 semanas de gestación. El horario es de 7 a 17 horas. El doctor Héctor Castro dio más detalles. No se tendrá en cuenta la terminación del número de cédula, va a ser a libre demanda. El requerimiento indispensable es la inscripción previa, así que a todas las personas solicitamos que se registren previamente para posteriormente acudir. No es necesario la terminación del número de cédula. El sábado dedicaremos exclusivamente a las embarazadas. Será el día los diferentes vacunatorios de todas las regiones sanitarias van a estar publicados en las páginas del Ministerio, por las redes sociales.
La Secretaría de Emergencia Nacional llevará nuevamente adelante el operativo que asiste a personas en situación de calle ante las bajas temperaturas. El director de preparación de estrategias, Rubén Cuevas, indicó que a partir de esta noche estará habilitada la sede de la Asociación Cristiana de Jóvenes, ubicada en Asunción, para recibir a las personas en situación de calle. Cuevas señaló que ya se estuvo realizando un operativo previo recogiendo a las personas en esta situación, asistiéndoles con aseo personal y provisión de alimentos para ganar tiempo. Vladimir Putin dijo que la reunión con Joe Biden fue constructiva, no hubo ninguna hostilidad. El presidente ruso fue el primero en hablar con la prensa, ya que no hubo acuerdo para una conferencia conjunta. La cumbre bilateral terminó antes de lo fijado inicialmente en la agenda. Tenemos diferencias en varios temas, pero ambas partes manifestaron su deseo de entenderse y acercar posturas. Ha sido productiva, señaló el mandatario ruso. Temperatura 17 grados, humedad 67%. Última hora. Lee la verdad. Presentó Solo Noticias. 2 minutos. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080M presenta En Voz Alta, comentando las noticias y los hechos más resaltantes de la jornada con crítica y opinión. En Voz Alta con Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal. Con la